En Olimpia, señores. Prepárense, atención con la audiencia. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. El saludo para todos. Bueno, estoy esperando la señal de ABC y así arrancamos con todo, muchachos. Ahí estamos, al aire, haciendo la limpieza de protocolo como corresponde. Gusta saludar a la teleaudiencia. Decía que hoy tenemos un cúmulo. Tengo noticias, pero muchísimas noticias del Olimpia. Y vamos a ir hablando de lo que significa esta eliminación. Yo creo que debe ser una de las eliminaciones de los últimos tiempos más fuerte y dolorosa para el hincha, ¿verdad? Sí, la peor de la era moderna. La peor de la era moderna. Sí, para mí creo que se armó una especie de debate y vi que hubo interacción con lo que significa y la connotación de la palabra fracaso, pero son de esas situaciones donde inclusive la palabra fracaso queda corto para expresar lo que ha de ser el sentimiento que tiene el hincha Olimpia y si en la era Esto moderna. es un fracaso, categórico. No, pero eso te estoy diciendo, que el fracaso queda corto. Se le agrega, Claro, yo le agrego el famoso fracaso mayúsculo. Rotundo, Fracaso mayúsculo porque no humillación, como alguien le preguntó ayer a Roque, humillación es otra cosa, pero un fracaso mayúsculo. Y sí, Roque sí reconoció el fracaso. Claro, Roque. Pero Garnero tuvo otro discurso. Totalmente diferente. Primero que todo, que cuando se conformó el grupo de Olimpia, no había nombres con peso propio que meta temor. Es decir, desde el punto de vista teórico, Olimpia tenía que pasar caminando esta fase de Copa Libertadores de primero y segundo puesto con Santos, Ariel. Porque, Era esa la especulación, primero o segundo puesto con Santos, más cuando Exacto. se dan los primeros resultados, la proyección, la forma de quedar eliminado, porque ayer Benro recordaba lo de Olimpia Emelec, que fue una jornada muy loca también porque Flamengo terminó festejando y después quedó eliminado contra Lanús, estaba jugando en Río, pero ese equipo también se caía, ¿verdad? Porque fue después del tema de Recanate con Marín y compañía Orteman, se caía, pero había tenido un funcionamiento superior a este. Este vos agarrás un funcionamiento importante y te vas a quedar solamente con quizá el primer tiempo en Villa Belmiro, por lo que significaba el partido. Porque ya lo teórico es decir que cuando analizamos el grupo de Olimpia decíamos todos y coincidíamos en esto, coincidencia generalizada que Olimpia iba a pasar caminando. Y solamente está la cuestión de definir si iba a ser primero o segundo. Pero después pasamos de lo teórico a la realidad. Y la realidad marca que Santos tampoco fue o es un gran equipo. No. Es un equipo discreto. Bueno, defensa Santos puede terminar como el superlíder de la Libertadores. Y sí, pero es Claro, discreto. pero es un equipo con falencia y a la defensa, le llega mucho y había sido que aquella que Olimpia le llegó 3 veces tampoco era tanto porque ayer defensa la tenía para rematar, pero un equipo que tiene gol. Yo a Santos lo saco de este análisis y digo, porque a ver, todo lo que ustedes están diciendo es justamente, Olimpia era cabeza de serie. O sea, cabeza de serie, ¿qué significa? Que primero vas a evitar a los cucos y vas a jugar con los más débiles. Olimpia entró en un triangular con 2 equipos de poco nombre, Defensa y Justicia y Delfín, y terminó último en ese triangular. O sea, yo en mi análisis saco lo del Santos, que jugó tan bien la Libertadores que le dio la gran mano a Olimpia como Colombia no había dado en el 93. Y Entonces, a Delfín, claro. a los dos que estaban jugando para uno, ayer le dio la mano a Santos. Yo cuando hablo de este tema del fracaso, vos decís, vas a jugar un triangular donde hay premios para los dos y tu triangular va a ser con Defensa y Justicia y Delfín. En cualquier otro contexto parece un torneo de verano donde Olimpia invita para foguearse con sparring. Bueno, en ese triangular Olimpia quedó último. Pero ¿quién o quiénes son los culpables de este fracaso? Todos. Yo creo que De la dirigencia, jugadores, todos. el cuerpo técnico, Jugadores. Dirigencia, yo no Jugadores. sé si... Yo creo que Brunote está... No, yo Él creo acaba que- defendiendo, o sea, yo lo que voy, Bruno, es a la política de contratación, a lo que voy a la política de contratación. la administración Trovato. Claro, Bueno, claro, pero claro. Él dice los dirigentes. Yo digo dirigente porque Pero Brunote está entrando recién, hermano. Pero ¿Cómo? está hablando de nadie le está Bueno, pero Brunote. Brunote, pero hoy Trovato no está en la dirigencia. Y bueno, pero él fue el que armó. ¿quién enseñó esto?
Trovato, Brunote como hombre fuerte, vicepresidente. Pero vos sabés que él hacía los números, Federico. No, pero yo no estoy... ¿Y para qué vamos a hablar de alguien que ya no puede defenderse? Trovato no va a hablar ahora. Bueno, entonces, Trovato está en otra cosa. No, yo pregunto, ustedes responden, pero ustedes me dicen primero la dirigencia. Y acá, yo creo que no es la dirigencia. Yo creo que la dirigencia no contrató un lateral izquierdo. Totalmente. Y Bruno te dice que va a contratar un lateral izquierdo ahora en los próximos días. Nunca pudo llenar el hueco de Willy Mendieta. La contratación de Pita ya te da a la urgencia la muestra de lo que ha sido el tema de manejar delanteros, apostar todo a Roque, a De Bayor. Uno fue una fugaz aparición y el otro físicamente nunca estuvo a la altura. Entonces hubo también allí un desfasaje de la dirigencia, porque uno sabe que Garnero pidió un lateral izquierdo. Después vamos a ir a la culpa de Garnero. Ojo, ayer. La culpa de Garnero es material en varios partidos. Yo hubiese invertido. No hubiese invertido la tabla porque... comenzar nomás por la No, yo creo que hay jugadores. Hay jugadores que no están... Déjame seguir después para por favor, a Dani Ariel el tema. Pero es que está haciendo mal tu escala. Yo no sé. Está haciendo mal mi escala. Y vos lo ponés primero a los dirigentes. Después ahora decís Garnero, que Garnero pidió los laterales. Después el cuerpo técnico y después los jugadores. Déjame evaluar punto por punto. Yo no estoy diciendo que número uno en la culpa de la dirigencia. Si no, quiero comenzar por la dirigencia, porque por ahí empieza todo, ¿verdad? El tema de Garnero, para muestra nada más, 2 pecados capitales. Equipo mal armado en Florencio Varela, y ayer alguien, ¿sabes qué? No puede ser, y ayer estábamos hablando del tema, cuando vos planteabas el tema de ir a lo loco, que Olimpia ya estaba yendo a lo loco, no había nadie con un aparatito, un televisor, que le diga, aunque sea de arriba, Garnero, ¿sabes qué? Santos está para ganarlo. Porque el partido era así. Porque si yo me hablaba de un Santos que estaba a brazos caídos. Pero eso con el diario del lunes. Disculpame que te vaya interrumpiendo. Me gustaría que como cuando vos te floreás. Pero déjame terminar. Sí. Cuando vos te floreás y te ponen la grabación de el gol de América y todo eso, me gustaría que ponga la opinión de Dani y quien te habla en el momento en que Olimpia era un equipo anárquico y en el que se veía a las claras que estaba para ganar los Delfín. Busca, por favor, está bien, pero yo te reconozco, yo no te saco menos a Dani y a vos, no le saco el mérito, pero atendé bien. No, y sí, porque es diario, pero déjeme también completar, es diario con el diario el lunes, ¿por qué? Porque cuando ustedes dicen lo que dicen, el partido estaba 1-1 entre Santos, Defensa y Justicia, no había ninguna seguridad. Claro. Santos estaba jugando mejor. Era un partido de vuelta. Ida y vuelta, bueno, entonces yo por eso les dije a ustedes, Olimpia no puede estar dependiendo de Santos ni de ningún otro equipo. Olimpia tiene que meter un gol. Y ustedes salieron a decir, no, Olimpia lo que tiene que hacer es cuidar nomás ya el empate ahora porque Santos puede ganar o dejarse enloquecerse para marcar el gol y que le marquen un gol, cosa que al final pasó. Eso yo reconozco, pero muchachos, cuando el partido estaba 1-1 entre Santos y Defensa y Justicia, yo le decía a ustedes, apuéstenme el sueldo, yo le aseguro que ustedes no ponían que ganaba Santos, porque si no puede ser una cosa lúdica. Yo no estoy de acuerdo contigo cuando... Estaba el partido para que lo gane cualquiera, y Olimpia parecía que tenía que ganar 3-0 para pasar. Entonces ahí yo culpabilizo a Garnero, que no tuvo ni un interlocutor, no sé, Antolín, Richard, decirle que se tranquilice, hermano. Pero Federico, en la parte donde vos decís lo del televisor, que le muestran un televisor o que alguien le avise lo de Santos. ¿Dónde iba a saber que iba a ganar Santos? Acá el problema es el Olimpia. No, porque una cosa llevaba a la otra. Que alguien le haya avisado que el partido estaba en condiciones normales, porque cualquiera podía pensar 1-1, bueno, depende de nosotros, porque le diga, che, ¿sabe que Santos está atacando allá en cualquier momento? Olimpia, Bruno, se desprotegió, encima que compensado es un equipo que se desprotege fácil, porque en el primer tiempo hemos visto un par de y le hacen mucho ya a Olimpia. Olimpia no tiene solución. Mira el gol, estamos viendo. Claro. Le pasa a Polenta, Antolina está detrás del marcador. Pita queda también atrás de este es el gol de Ale que estamos mostrando en la BCT. Lo que te digo que en condiciones normales Olimpia es un equipo al que lo agarran descompensado fácilmente. Imagínate lo que era Olimpia con la urgencia que se autoimpuso cuando faltaba mucho, incluso le dieron hasta los 100 minutos, hermano. Hasta los 100 minutos para jugar. Un equipo en el que De la Cruz entró para convertirse en lanzador y de 10 envíos habrá acertado 2. Un equipo en el que Richard y De la Cruz terminaron conduciendo
y es algo totalmente nocivo, en el que Arias, no sé con qué fin entró, para ir a cabecear, perdió al mejor cabeceador que fue Roque, Antolín terminó. Entonces es un equipo que Delfín se dio cuenta que en cualquier momento lo ganaba, y lo ganó con pelota parada. Pero si Pero estuvo empataba, cerca de espera, ganarlo con la victoria, pelota con la movimiento. victoria de Santos, y Sí. si Olimpia empataba, clasificaba a la Copa Libertadores. Claro. No solamente No, no era claro, sudamericana, Libertadores directo. o sea, era directo al Era Libertadores. Libertadores o nada. Pero Bueno, pero- tampoco podía especular de Olimpia si el gol de Santos llegó al minuto 91. Claro, es lo que le estoy diciendo a Para todos mí me parece señores. que salir Gracias a Dios por buscar- entenderme. salir a por buscar fin. como equipo grande. Este es un equipo discretísimo. Este Ariel, equipo. Totalmente. Ariel, para. Pero déjame hablar un poquito. Dejala hablar, No, no, porque no, él no, está no, entrando no, recién. no, no, Ustedes no, no, ya, Acabo de poner como juez, este tiene razón, este no tiene razón. no, y él tiene razón, que hable él. No, claro, Déjenle, por hubiera- favor, que hable. No, hubiera arrancado así, que va a hablar él, porque él tiene razón según tu óptica. Bueno, pero Dani, vos todos los días hablas, hablas más que todo el mundo acá, y dejala a Ariel que hable, No, por pero no, favor. la culpa que haya tenido 3 meses de vacaciones también. Ariel. No, bien, correcto. yo no, también, no, ya no, que- no, ya no, que 3 viniste, meses, bueno, ya 15 salí, días. entonces ya 15 salí. días, 15 días. No, 15 días. tampoco Pero para lo que pasa eso, es que- espera. lo que pasa es que me cortaste. No, Y- no. Pero Lo que pasa es que yo no puedo Espera, Ariel. estar de acuerdo con que Vamos a- ustedes especulan que Olimpia especule con el resultado de Santos cuando No, el no, gol no, llegó en el no, minuto que no salga lo 91. loco. 46 Que no segundos. salga lo Ariel, loco. Ariel, ¿Qué parte no Ariel, entendiste de buscar Ariel, un no, partido en entendí muy condiciones bien, normales, entendí muy como bien buscó porque en lo el que voy a primer decir, tiempo, porque lo que como voy a buscó en el decir, primer Federico, tiempo, es y que tenés que descompensarse especular, no. totalmente. Ariel, No. espera, Siempre pipito, para que no hagan lo Sí. que suele sufrir. ¿Vos escuchaste la grabación? No escuché, No, pero espera, escuché lo que dijo Federico. espera, ¿sabes lo que pasa? Tenés la grabación, No, Martín. no. Poné por la grabación acá los comentaristas, por no, favor. ¿sabes lo que pasa? Porque si no, vos vas a caer en lo que muchas veces somos víctimas. Hoy en día con el tema de las redes o el tema del WhatsApp, vos estás hablando, vos estás sentando postura, no por lo que vos escuchás, sino lo que te están diciendo de lo que se dijo. ¿Sí o no? Claro, Acá porque- en ningún momento, no, ¿sabes lo que pasa? Federico estaba dando un desarrollo de un punto, después Bruno intercede, se arma el debate, y cuando vos también entras en el mismo punto decís, vos haces una sentencia sobre la postura de Bruno, pero Bruno estuvo y estaba escuchando, además, nosotros 3 participamos en ese momento, pero vos estás sentenciando con algo que ocurrió, pero vos no escuchaste. Acá no se dijo, che, tenemos que jugar a la retranca. No, era una cuestión alocada que estábamos observando en ese momento. Porque acá, repito, lo que significó en ese sentido, ese momento. Por eso, no caigamos en eso, Ariel, de no. Perdón, Sí. urgente. Llegó informe de FIFA sobre Trovato. Ahora nos están adelantando esta noticia. Si podemos una imagen en la TV estaría bueno, ¿no? Del partido de ayer. Sí, ¿cómo? Una imagen en la TV del partido de ayer, digo, mientras para acompañar Sí, como estábamos antes. ahí están las imágenes de apoyo. Claro. Delfín. Sasú. Fundado en el 89. El tema de Olimpia, que Garnero ayer reconocía que iba a tener una charla en los próximos días. Yo creo que Garnero, bueno, no soy mandrake, ¿verdad? Pero que no continúa seguramente después del 31 de diciembre del 2020, perdón, a pesar de tener contrato por un año más. Y está para verse la cuestión ¿Cómo descargar justamente. esto de la FIFA ahora del caso No, Trovato? está ahí, son 30 páginas. ¿Y Es cómo un dossier de hacemos? 30 páginas donde se hace el relato correspondiente ya desde la versión de la FIFA. Es oficial, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Este es un documento oficial. Sí. De hecho, ¿Y aparece... cuál es la parte En el más sitio de la FIFA. importante? Y no, A ver, porque nosotros tenemos que ir al relatorio. ¿Qué es lo que dice, verdad? Y es un relatorio largo por lo que significó desde enero, ¿no? Ahí aparece quién es el presidente, Posición de la defensa. el señor de Ghana y los 2 miembros, el austríaco y el panameño. Esto en relación entonces... Bueno, estamos hablando de... Aspectos sí. procesales. Análisis y evaluación de los hechos. 30 páginas son. Sí. Las conversaciones de WhatsApp. Acá, por ejemplo, dice, en opinión de la comisión,
el contenido de un mensaje WhatsApp o cualquier otro sistema de mensajería instantánea, considerado como medios de reproducción de palabras, sonidos o imágenes, debe ser calificado en principio como un medio de prueba. Bueno, es terrible esto, ¿no? El día después de la eliminación de Maná. Como medios de reproducción de palabras, considerados como sonidos e imágenes, en principio como medios de pruebas válidos, sobre todo teniendo en cuenta la relevancia y el protagonismo que el medio escrito en soportes electrónicos ha adquirido en la actualidad. En este sentido, es importante mencionar que el propio Código Procesal Civil suizo reconoce a los documentos electrónicos como pruebas admisibles y que el CAS, además de haber decidido sobre varios recursos y disputas en los que presentaron conversaciones de WhatsApp como prueba, afirma de manera expresa que los mensajes de Skype, que en opinión de la Comisión deben ser considerados como otra de las muchas formas de mensajes instantáneos, pueden ser admitidos como medios de prueba para un valor probatorio. En todo caso, la Comisión estima, para ser admitido como un medio de pruebas válido, se debe certificar la autenticidad de dichos mensajes mediante, por ejemplo, un informe pericial que identifique, entre otros, el verdadero origen de la comunicación, la identidad de los interlocutores y la integridad del contenido. Siguiendo esta línea de razonamiento, la Comisión fija su atención en el informe CIFOR y observa que dicho informe confirma, entre otros, que el dispositivo móvil del denunciante no está infectado por ningún programa malicioso, que la aplicación WhatsApp no tiene ninguna opción que permita a los usuarios alterar los mensajes. Y por último, que los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el señor Trovato y el denunciante son auténticos. No obstante, la Comisión nota que la defensa también presenta un informe pericial sobre las conversaciones de WhatsApp y el contenido de análisis del informe CIFOR. Así pues, según dicho informe, las conclusiones alcanzadas en el informe CIFOR, aunque técnicamente correctas, parten de la base de que la información albergada en la copia de seguridad almacenada en la nube es verificada y legítima. Verificada y, conjunción, ¿verdad?, legítima. Cuando, según el informe presentado por la defensa, no tiene por qué haber sido así. Así pues, dicho informe concluye que, tal y como lo admite el informe pericial presentado en la denuncia, al haber sufrido el dispositivo móvil del denunciante y los datos almacenados en la nube, intentos de acceso por terceros, no se puede garantizar que dichos datos no hayan sido alterados. Después sigue, es un relatorio... Página 25 dicen, están las conclusiones. Habla del cheque. Las conclusiones, vamos a las conclusiones, por favor, Federico. Página 25, vamos a ver, porque después hay una lista de partidos también. 24. Página 25. Una vez habiendo determinado que el señor Trovato infringió el artículo 18 del CDF, la comisión procede a evaluar si durante el procedimiento disciplinario en cuestión este incumplió asimismo con su deber de cooperar y por lo tanto contravino el artículo 20 del CDF. Previo a este análisis, la comisión estima conveniente recordar que tal y como establece el artículo 20 del CDF, las partes tienen la obligación de cooperar con los órganos judiciales de la FIFA, en este caso en concreto con la comisión disciplinaria, en el marco de un procedimiento disciplinario, en particular el artículo 20
2 del CDF establece que las partes colaborarán para esclarecer los hechos y en particular responderán a las solicitudes de información de los órganos judiciales de la FIFA. Asimismo, el apartado 3 del mismo artículo cita: a petición del órgano judicial, las personas sujetas al presente código facilitarán el esclarecimiento de los hechos del caso de posibles infracciones del presente código y en particular presentarán las pruebas que se les requiera. En ese sentido, la comisión recuerda que ya el 11 de marzo del 2020 se le requirió al señor Trovato que depositara ante un notario público todos los aparatos de telefonía móvil que hubiese usado desde el 1 de enero del 2017, así como la tarjeta SIM del número de su línea telefónica, y cita el número, igualmente que esta tarjeta SIM fuera depositada con los terminales y o aparatos de telefonía móvil o informáticos referenciados. Además también que se le requirió el número de PIN. Dicha entrega debería haberse hecho en un plazo de 6 horas desde la notificación de la comunicación en cuestión para su posterior recogida por parte de los empleados de la FIFA. A ese respecto, la comisión considera oportuno señalar que las instrucciones a seguir por parte del señor Trovato eran claras y no daban lugar a confusión. El dispositivo móvil debía de entregarse en un plazo y lugar concretos a una persona designada a tal efecto. La Secretaría mantuvo contacto directo con la defensa en todo momento para garantizar la buena recepción de esta comunicación. El requerimiento era, además, simple de ejecutar, ello para el caso de que se quisiera efectivamente cumplirse. No habiendo recibido respuesta conveniente por parte del señor Trovato al requerimiento del 11 de marzo del 2020, la comisión con carácter excepcional realizó un nuevo requerimiento, el 17 de marzo. Este requerimiento, que igualmente contenía instrucciones precisas, no fue contestado ni cumplido por el señor Trovato. El requerimiento del depósito era, una vez más, claro y directo, sin ambages. Aún así, el señor Trovato solo se comunicó con la secretaría, respecto a este nuevo requerimiento el 20 de marzo del 2020. En este contexto, puesto que el señor Trovato, a pesar de todos los recordatorios enviados, ignoró las instrucciones que se le dieron con respecto a la entrega de su dispositivo móvil y que además de manera fehaciente y obstinada no facilitó, como también se le había requerido, la información sobre el código PIN el 21 de julio del 2020, la Secretaría le comunicó que se le investigaría también por una posible violación del artículo 20 del CDF. En vista de lo anterior, y aunque la comisión observa que tras varias advertencias el señor Trovato finalmente entregó a la FIFA el dispositivo móvil, el mismo no se entregó ni a la persona, ni en el plazo, ni con los elementos esenciales requeridos para proceder a un mínimo análisis de su contenido, pues la ausencia de número de PIN han impedido a la empresa independiente CIFOR acceder al contenido del mismo. La comisión advierte que constituye un elemento objetivo en este procedimiento disciplinario que el señor Trovato, aun cuando se le pidió desde el primer requerimiento de fecha 11 de marzo del 2020 a facilitar el número PIN, este se negó obstinadamente a ponerlo en conocimiento de la comisión. Es un hecho asumido que sin el código PIN de un dispositivo móvil, el acceso a su contenido resulta técnicamente
mucho más complejo, si no imposible. No obstante, la comisión advierte que según la defensa, el señor Trovato no ha podido facilitar hasta ahora el código PIN de su dispositivo móvil, ya que desde hace tiempo solamente utiliza el sistema de reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo y como consecuencia ya no recuerda dicho código. Asimismo, la defensa argumenta que solamente se le requirió el código PIN al señor Trovato una vez entregado el dispositivo móvil a la FIFA y añade que de haberse requerido antes, el señor Trovato hubiera podido, por ejemplo, cambiar el sistema de seguridad o una cadena numérica para así posibilitar el encendido o desbloqueo del dispositivo. Bajo estas circunstancias, la comisión desea referir a la defensa a las correspondencias del 11 y 17 de marzo del 2020, mediante las cuales se solicitó al señor Trovato de manera expresa, directa y concreta que el dispositivo móvil y la tarjeta SIM pertinentes fuesen depositados con su número PIN y PUC correspondiente. Así pues, la comisión tiene la certeza de que la defensa recibió dichas correspondencias y tomó nota de su contenido, como así reflejan sus correspondencias 11 y 20 de marzo del 2020. Bajo estas consideraciones, la comisión desea referir... Espera, porque se me perdón, estoy leyendo desde el celular, por eso... Bajo estas consideraciones, la comisión no puede dejar resaltar que el señor Trovato, sin justificación alguna, ha desoído los requerimientos efectuados por este órgano disciplinario. Resulta no solo sorprendente, sino totalmente contradictorio que la justificación del señor Trovato para no facilitar el número PIN pertinente se circunscriba al uso por su parte del sistema de reconocimiento facial para el desbloqueo de su terminal telefónico. De ser así, que la comisión no pone en duda, entiendo porque dice no puede, entiendo que es no pone, ¿verdad? No pone en duda el señor Trovato al recibir la comunicación del 11 y 17 de marzo del 2020, debería haber tomado las precauciones mínimas de garantizar que el dispositivo móvil pudiera igualmente ser accesible mediante un número PIN determinado por el mismo. Cerramos el contacto con ABC TV. Seguimos. El señor Trovato, siendo consciente de los expresos requerimientos al respecto por parte de esta comisión, en un procedimiento disciplinario de esta envergadura, remitió su dispositivo móvil sin respetar además otras instrucciones determinadas, únicamente bajo posibilidad de tener acceso al mismo utilizando el reconocimiento facial. Para la comisión, la única explicación plausible respecto a esta forma de actuar, totalmente ilógica, es que el señor Trovato no ha querido que el contenido de su teléfono sea analizado por CIFOR, la empresa independiente designada por esta comisión. En vista de lo anterior, la comisión tiene el absoluto convencimiento de que el señor Trovato no solo no ha cooperado en el presente procedimiento, sino que ha obstruido de manera reiterada el acceso a su terminal telefónico, el cual representa una prueba fundamental para este proceso disciplinario. Desafortunadamente, su negativa solo puede ser interpretada por esta comisión de una sola manera: la firme voluntad de ocultar sus conversaciones por WhatsApp con el denunciante, máxime cuando se le ha garantizado que cualquier otra información personal o profesional no relacionada con esta investigación sería inmediatamente excluida de este procedimiento, accediéndose
a estos datos con respecto al principio de proporcionalidad. A mayor abundamiento, la comisión quiere resaltar que resulta igualmente difícil de comprender que el señor Trovato no recuerde su número de PIN, cuando el mismo, con independencia de la utilización del sistema de reconocimiento facial, resulta indispensable para poder llevar a cabo las funciones básicas de un terminal telefónico en el año 2020, entre otras utilizaciones constantes del iOS o encendido básico de terminal. En atención a todo lo anterior, resulta obligado a concluir que el señor Trovato es responsable de haber infringido el artículo 20 del CDF. Conclusiones. Y me disculpan si estoy haciendo la lectura de esta manera porque lo hago desde el teléfono celular y el teléfono celular no acapara toda la lectura correspondiente. Acá sí, muchas gracias, Ariel. ¿Está quién? Está el presidente de la Olimpia. Don Miguel Brunote, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bruno Ponte saluda a don Miguel. Estamos con Federico Arias, Dani Chun y Ariel Marecos. Y te pido mil disculpas, pero ocurre que teníamos pactada la charla, la nota, con vos, si me permitís tutearte, por favor, don Miguel. Por supuesto, Bruno. A las 12, pero acaba de caer el informe de la FIFA sobre el caso Trovato y te ruego, por favor, que me tengas la paciencia correspondiente, porque estábamos leyendo el informe sobre la pericia del teléfono del expresidente de la Olimpia, y acá voy a leer la parte más importante, que son las conclusiones, si me permitís, Miguel. Sin problema, adelante, Bruno, adelante. Dice, en base al análisis anterior, la comisión concluye que el señor Trovato ha infringido las siguientes disposiciones del CDF. Artículo 18.1 del CDF, por conspirar para manipular el resultado o el transcurso de partidos de fútbol y competiciones. Artículo 20, apartados 2 y 3 del CDF, por no colaborar en el marco del presente procedimiento disciplinario. En consecuencia, la comisión considera que el señor Trovato debe ser sancionado por dichas infracciones. En relación a las sanciones aplicables, en el presente caso, la comisión observa, en primer lugar, que el señor Trovato debe ser considerado una persona física y como tal puede ser objeto de las sanciones descritas en el artículo 6, apartado 1 y 2 del CDF. Antes de proseguir, la comisión desea recordar que uno de los objetivos principales de la FIFA es de promover la integridad, el comportamiento ético y la deportividad, con el fin de impedir que ciertos métodos o prácticas tales como la corrupción, el dopaje o la manipulación de partidos pongan en peligro, entre otros, la integridad de partidos y competiciones y den lugar a abusos en el fútbol organizado. Del mismo modo, la comisión centra su atención en el contenido del artículo 18, apartado 1 del CDF, según el cual las personas que directa o indirectamente, por acción u omisión, influyan en forma ilícita o manipulen el curso de un partido o competición, su resultado o cualquiera otro aspecto de los mismos, o las personas que conspiren o traten de hacerlo por el medio que sea, serán sancionadas con al menos 5 años de prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol, así como la multa de 100.000 francos suizos. En los casos graves, el periodo de vigencia de dicha prohibición será más largo o incluso vitalicio. Y acá sí me ayudan Dani, Federico, Ariel, para ir cerrando esto, porque la conclusión y lo que leíamos con respecto al teléfono, por lo menos de lo que dice la Comisión Disciplinaria de la FIFA, es bastante contundente, ¿verdad?, con respecto a el tema del teléfono. Dice, para concluir, la comisión
la comisión considera necesario subrayar que en calidad de presidente del Olimpia, uno de los clubes con más historia, seguidores y éxitos, no solo de la República del Paraguay, sino de toda Sudamérica, entre otros, 3 veces campeón de la respetada Conmebol Libertadores de América, conocida oficialmente en estos momentos como Conmebol Libertadores, y teniendo en cuenta el alcance y las repercusiones que puede tener su conducta en los seguidores del club, empleados ordinarios y jugadores, el señor Trovato tiene la obligación y el deber moral de mostrar y mantener un comportamiento ejemplar y una conducta intachable. Y después está ya la decisión de la comisión disciplinaria, donde dice: la comisión disciplinaria de la FIFA declara al señor Marco Trovato Villalba culpable de la violación del artículo 18 del Código de la FIFA por la manipulación de partidos y competiciones de fútbol, así como el artículo 20 del mismo código en referencia a su obligación de colaborar durante el procedimiento disciplinario. En virtud de lo anterior, se impone al señor Marco Antonio Trovato Villalba la prohibición de por vida de ejercer cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol y a pagar una multa de 100.000 francos suizos. La multa impuesta deberá abonarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la presente decisión. Federación Internacional de Fútbol Association, FIFA. ¿Qué opinas al respecto, presidente? Mira, Bruno, si me disculpas, yo no voy a opinar de este tema. Yo creo que acá lo que te puedo decir es de que esto no afecta al Club Olimpia, antes que nada, ¿verdad? Quiero darle esa tranquilidad al olimpista. El club nunca ni ha sido notificado, no le han pedido informes ni nada por el estilo. Y en mi misión ahora como presidente del Club Olimpia voy a defender, por supuesto, los intereses del Olimpia. Y ahí, de nuevo, serte muy claro, el Olimpia nunca se vio involucrado en este tema y no lo vamos a hacer ahora. O sea, por eso te pido que yo no tengo mucha opinión que darte al respecto, Bruno. Sí, no, y te pido disculpas porque debo de reconocer, y la audiencia es testigo, esto cayó ahora y hace una profunda referencia al tema de los cheques, celulares y compañía. Es lo que envía la FIFA, y nosotros, reitero, teníamos la nota pactada a las 12, por eso, y no accediste vos tampoco todavía a lo que dice el documento de la FIFA. De hecho, y no va a acceder porque hablo de manera institucional. Esta es una respuesta de la FIFA a la licenciada Nefer y le manda a la Asociación Paraguaya de Fútbol para que le notifique a Marco Trovato. O sea, Olimpia no está en este esquema de la notificación de comunicación, porque esto, cuando habíamos charlado con la licenciada española, ella dijo: yo solicité, porque mucha gente quedaba con el tema de los 10 días. Los 10 días era el plazo para solicitar. Una vez solicitado, la FIFA se iba a tomar su tiempo para mandarle a la representante legal del expresidente del Olimpia, y esto, que está en la página legal de la FIFA, también fue enviado a la Asociación Paraguaya de Fútbol con el fin de que le notifiquen a Marco Trovato. O sea, no es que, por ejemplo, esta nota de FIFA llega a Olimpia y es Olimpia quien tiene que adjudicarle, para clarificar cómo está el esquema y qué fue lo que llegó ahora de Zurich. Y sí, nosotros arrancamos los primeros 10 minutos fuerte hablando de lo que ha sido el fracaso deportivo, y que seguramente de eso sí vamos a profundizar con el presidente del Olimpia. De esto, ¿qué querés decir más, presidente, de lo que apuntaba Dani? No, simplemente confirmar. Yo me estoy enterando a través de ustedes, ¿verdad?, de esta novedad, porque efectivamente el Club Olimpia no tiene absolutamente nada que ver, y es más, este es un proceso que ya viene por un buen tiempo, y en todo este tiempo el Club Olimpia nunca ha recibido notificación ni pedido de informes. O sea, simplemente de tratar de transmitir. Sabemos, estamos viviendo un momento sumamente complicado, lo de ayer fue muy complicado, un fracaso, pero sí darle la tranquilidad al olimpista que acá en este tema el Olimpia no tiene absolutamente nada que ver y no va a afectar al Club Olimpia. Bueno, presidente, con la mente más tranquila, pese a que conocemos de su carácter de un empresario comedido, tranquilo, de tomar decisiones no apresuradamente,
después de la ducha, después del desayuno, después de digerir todo esto, ¿qué se le dice al hincha del Olimpia? No, yo te diría que esta mañana, por supuesto, el tema del enojo, el tema de la frustración, es algo que comparto totalmente, por más de que tenga ahora la función de presidente, pero esa frustración, ese enojo que tiene el hincha olimpista, lo comparto plenamente, ¿verdad? Lo comparto plenamente. Acá la única diferencia básicamente es de que lo que yo diga o lo que yo haga puede tener consecuencias ya sea positivas o negativas para el Club Olimpia. Entonces yo tengo que manejarme en base a eso, o sea, y nosotros estamos con algunos objetivos de muy corto plazo. Cuando hablamos ya de nuevo del sábado, estamos hablando de un torneo muy corto. Entonces, acá para decírtelo, al hincha olimpista le digo que sí, puede estar tranquilo, que estoy trabajando, que se está trabajando. Cuando digo estoy, en realidad es todo un equipo que está trabajando para que lleguemos a ese objetivo que ahora apunta totalmente al clausura, Bruno. Presidente, sin duda que es un gran perjuicio económico para las pretensiones que seguramente ustedes tenían financieramente hablando, porque estamos hablando de un monto cercano al $1.000.000, si es que se dedicaba a octavos de final, el cuadro franqueado. ¿Esto modifica todo? ¿Hay que hacer un nuevo recorte en el plantel o todo va a ser igual? Mira, para serte franco, esto en realidad pasa a engrosar ya un año terrible en lo financiero. Acá creo que ya habíamos tenido contactos anteriores sobre el tema financiero. Cuando ya nos viene el tema de la pandemia, cuando en marzo se para todo, yo les iba comentando los perjuicios, cuando eso todavía en el rol de tesorero, que se iba incrementando, ¿verdad? Si hablar así números concretos, ya en el tema socio vamos a tener una pérdida de más de $3 millones este año, ¿verdad? A eso hay que sumarle todo lo que tenga que ver con el tema de los espectadores, etcétera, ¿verdad? O sea, y este tema finalmente realmente perjudica muchísimo en un año que de por sí ya es muy malo, no solamente para el Club Olimpia, para todos los clubes. O sea, resumiendo, nos hubiese venido muy bien, y por eso cuando uno habla de fracaso no está solo lo deportivo, está también lo financiero. Don Miguel, ¿podría negociarse con algún jugador como se hizo con Tabaré Viudés? ¿O lo que está dentro del plantel, recién a fin de año se podría dar ese tema? Mira, nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Lo que no estamos haciendo, no estamos anunciando a cada rato qué es lo que estamos haciendo, pero de que efectivamente nosotros tenemos que reducir nuestro presupuesto. Nosotros estamos hablando, digamos, de más de $1 millón que lo tenemos que llevar a 600, 700 como máximo. Eso es una realidad y se está trabajando sobre eso, pero no quiero entrar todavía en detalles individuales, porque por otro lado, ahí está siempre el tema del balance, ¿verdad? Nosotros tenemos que lograr de que en lo deportivo también sigamos exitosos. Entonces, acá hablar inclusive de contrataciones inteligentes y por otro lado una reducción del plantel para el tema financiero, ahí está un poco el balance que tenemos que encontrar y en eso se está trabajando. Presidente, ayer en la conferencia, Daniel Garnero, además de mencionar hasta cuándo dura su contrato, dio a entender que había una charla pendiente con la directiva. ¿Ustedes están al tanto? ¿Esto era algo que estaba agendado si es que no se conseguía el objetivo deportivo? Y si es así, si estaría como punto central de esta conversación su continuidad. Mira, yo tengo acá siempre tengo que recordarles un poco, ¿verdad? Yo estoy hace 10 días en el cargo de presidente, o sea, lo mío todavía es muy nuevo, pero yo implementé un sistema con el cuerpo técnico donde después de cada partido me reúno con ellos independientemente del resultado, o sea, no importa si ganamos, perdemos, empatamos. Yo tengo una charla siempre con el cuerpo técnico y bueno, y lo voy a hacer de vuelta hoy, ¿verdad? Entonces, esta tarde yo tengo mi charla, pero que es la charla, primero es la charla normal y ahí naturalmente vamos a hablar de lo que pasó ayer. Para mí, francamente, lo que pasó ayer
pasa también a formar parte de esa evaluación que nosotros vamos a hacer, no solamente al cuerpo técnico, sino a cada uno de los jugadores, pero a mí me gusta siempre lo objetivo, o sea, que la evaluación de cada jugador, incluyendo el cuerpo técnico, sea un tema objetivo. Y el fracaso de ayer, efectivamente, va a formar parte de esa evaluación que estamos haciendo. Pero en esa evaluación podría también estar en el tapete lo de la continuidad, o al tratarse de un torneo express que tiene una duración de 2 meses, terminar el año y luego planificar lo del 21. No, mira, acá nosotros tenemos que ser, repito, muy fríos y muy prácticos en esto, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, que tenemos que exigir el resultado, y si acá te tengo que decir, si sacar o no al técnico va a ser de que yo gane el sábado, o que cuando llegue al mata-mata, este es un torneo muy especial, vamos a ser exitosos si improvisamos algo de aquí para las próximas 9 fechas. Bueno, esa es la evaluación que en este momento, más en frío de lo que estuve ayer, yo no creo, ¿verdad? Yo no creo que tengamos que entrar a improvisar absolutamente nada en este momento. Don Miguel, pero sí, como creo que la última vez que hablamos usted decía, si no se pasa al octavo de final, todas las consecuencias que podía tener, y a pesar de tener Garnero contrato hasta fin del año próximo, en diciembre seguramente va a entrar en una revisión el cuerpo técnico. Claro, nosotros tenemos un esquema que yo ya les adelanté, y repito, no solamente al cuerpo técnico, que nosotros después de cada torneo vamos a hacer una evaluación. O sea, esto va a sonar un poco raro, pero esto lo traigo inclusive de mis empresas, donde nosotros hacemos evaluaciones semestrales o trimestrales, y en el caso del fútbol, para mí está claro que después de cada torneo se tiene que hacer una evaluación, y repito, no solamente grupal, sino esto tiene que ser una evaluación individual. Pero, presidente, entonces, Garnero va a terminar el año. En este momento Garnero termina el año, correcto. O sea, nosotros en este momento Garnero termina el año, y francamente les digo, cuando uno habla del cuerpo técnico, y efectivamente la presión en este momento, todo viene por ese lado. Pero para mí la difícil decisión es, repito, cómo llegamos bien al sábado, cómo llegamos al próximo fin de semana, y después tengo que pensar qué vamos a hacer en diciembre, y sobre todo qué hacemos otra vez después con la apertura y torneo internacional, etcétera. Presidente, ¿esto es un rotundo fracaso o es un fracaso? No, para mí fracaso ya es fracaso. Vos, si querés podemos darle una nota del 1 al 10, pero yo creo que la palabra fracaso en sí ya es bastante clara. Fracaso, o sea, vos no le querés dar esa grandilocuencia de rotundo fracaso o gran fracaso, pero ¿crees o no esto como un fracaso? Sí, para mí cuando uno tiene un objetivo y no logra el objetivo es un fracaso, ¿verdad? O sea, no importa ya si querés exagerar, o sea, si querés darle un tamaño mayúsculo, escribirlo en grande, fracaso, pero para mí francamente es un fracaso. ¿Por qué? Porque el objetivo era pasar, y repito, y en este caso inclusive se dieron algunas cosas que inclusive nos ayudaron. O sea, cuando ya pensábamos que estábamos básicamente fuera, hubo un resultado positivo en Ecuador que de vuelta nos dio respiro, y la misma cosa ayer, ¿verdad? Ayer también, cuando ya parecía de nuevo que estábamos fuera, en Brasil se dieron los resultados y no lo supimos aprovechar acá. Pero francamente, para mí la palabra fracaso es fracaso y punto, no. Presidente, el Olimpia va a podar o va a hacer un análisis de sus jugadores ahora ya inmediatamente, o va a esperar fin de año. No, el análisis es después de cada partido, ¿verdad? O sea, se analiza después de cada partido, y sobre todo el tema también de la tendencia, porque tampoco no me sirve de repente un jugador que un día explota y el próximo día se me cae totalmente, ¿entendés? O sea, pero ¿sabes por qué te hago esta pregunta? Y perdón por la interrupción, porque acá sí me parece que es importante que seas claro, porque hay jugadores en el Olimpia, y esto lo sabemos todos los hombres de fútbol, y yo creo que también los hinchas lo saben perfectamente. Hay jugadores que ganan muy buen dinero
pero hay jugadores que así como ganan buen dinero, no tienen ese rendimiento y no se llegó a un objetivo que le iba a dar al Olimpia un respiro económico como para también poder seguir cumpliendo en lo monetario con esos jugadores. Por eso te hacía la pregunta si ustedes se sentarán a hablar ya con cada jugador a fin de año o ahora, y vos me estás contestando que esto ya lo van a analizar partido por partido. No, el tema es de que esto ya se va a hacer ahora. O sea, cuando yo hablo de que tenemos que tener una reducción en el tema financiero, y te estoy hablando de reducción fuerte, estamos hablando de 40% más o menos, es claro de que esa reducción solamente se puede hacer con una reducción de plantel. O sea, no hay otra manera. Acá, digamos, no hay una magia que no sea esa. Y para hacer eso tenemos que hacerlo ya ahora y individualmente. O sea, la reducción salarial o reducción de plantel lo van a hacer ahora. Va a empezar en forma inmediata, pero en forma individual, sí. ¿Irán hablando con cada jugador? Sí, señor. Clarísimo. Es muy fuerte lo que está contando el presidente, lo dice por primera vez. Por eso le preguntaba antes por el tema de Tabaré Viudes, ¿verdad? Que quizás fue el primero que encabezó esta situación, porque uno conoce el tema de los salarios altos. En contrapartida, ¿están para incorporar un lateral izquierdo, Don Miguel? Sí, nosotros tenemos, o sea, yo me encontré ahí con el fenómeno en el plantel de que en casi todos los tenemos 2 o 3 jugadores y lo mejor aún es de que tenemos chicos de la casa que están ahí cerca y que necesitan de una oportunidad, ¿verdad? El único puesto realmente donde no nos sobra, ¿verdad? Jugadores, y tampoco no tenemos algo inmediato que viene de abajo, es por el tema del lateral izquierdo. Entonces esa ha sido mi urgencia desde que asumí las últimas 2 semanas, y estamos ahí muy cerca de poder concretar algo. Hemos tenido muchísimas ofertas, la gran mayoría de ellas han sido de jugadores que ya están en una edad de vuelta de 33, 35 años, y que en los últimos 6 meses han tenido poco juego, poca participación. Entonces, y la idea mía es ya no entrar en ese tipo de contrataciones, ¿verdad? O sea, la idea mía es contratar, digamos, chicos con futuro, con proyección, y eso sí ha sido sumamente difícil. Ese no es un puesto fácil de encontrar en toda la región, y cuando le pedí al equipo que tiene que ser un chico que no pase los 21 o 22 años, se complicó más todavía, porque, repito, digamos, en ese puesto, conseguir jugadores de 30 para arriba, había muchísimos en la región, pero el pedido específico mío apuntaba a otra cosa. Nos tomó un poco más de tiempo, pero estamos ahí cerca. Es de afuera, disculpame, Bruno, el lateral. Voy a hacer ya claro, porque sí. hay una cuestión. Ocurre que ya un medio, presidente, un medio en su cuenta de Twitter informa 11:47, dice: el lateral uruguayo Robert Ergas sería el jugador que traerá Olimpia. Rentica, sí, yo creo que 22 años. Yo creo que 10 minutos antes otro medio decía que lo traíamos Guillermo Benítez, ¿verdad? También Guillermo Benítez. Entonces, y bueno, por eso entonces yo les pido ese sistema no lo voy a cambiar hasta que esto no esté firmado. No lo voy a mencionar, pero me imagino que eso es lo que va a pasar, que ahora todos los muchachos van a entrar a ver, bueno, qué lateral izquierdo de la zona tiene entre 20 y 25 años, que esto, que aquello, y van a sacar sus deducciones. Y bueno, pero es lo que va a pasar. Pero ustedes en Olimpia van a actuar de esta manera ahora. Una vez firmado con el jugador lo van a hacer oficial. Mientras tanto no van a dar nombres. Así mismo. Correcto. Presidente, el tema de jugadores nuevos, frescos, Olimpia quiere bajar definitivamente no solamente lo económico, sino también esa impronta de tener un equipo más joven y no tan adulto, si se puede utilizar esta palabra. Totalmente, y yo creo que tenemos chicos de la casa que están ansiosos por mostrarse, y que hay que darle la oportunidad, y se va a trabajar en eso.
¿Olimpia va a tener tope salarial a partir de ahora? No sé a qué te referís, o sea... Sí, no, que por ejemplo, no voy a entrar en números porque no creo que no corresponde, ¿verdad? Pero por ejemplo que Olimpia va a decir, no, a partir de ahora en Olimpia el tope salarial va a ser de, por decirte, de $40.000. Nadie va a ganar más de $40.000. Jugador que venga acá al Olimpia, este va a ser el tope salarial. Yo no sé cuánto gana fulano o merengano, pero estoy dando simplemente un número. La pregunta, la cuestión de fondo es si Olimpia va a topear a partir de ahora el salario de sus jugadores. No. De los que vengan. Lo que se va a topear es el presupuesto general. O sea, si nosotros, que ahora se está terminando de estructurar, si nosotros le ponemos un tope de $650.000 por mes, para darte un número, y no 1.100.000 o 1.200.000, ese va a ser el tope. Ahora, ¿cómo armamos ese rompecabezas de los $650.000? Ese va a ser el desafío en forma conjunta con la parte deportiva, con el cuerpo técnico y compañía. Pero no. Ahora sí coincidimos de que en esta etapa complicada en lo financiero y compañía, hablar de sueldos de locura es imposible. Lo cual también coincide un poco con lo que les había comentado antes, cuando decimos nosotros de que queremos trabajar más con los jóvenes, con jugadores jóvenes, y generalmente los jugadores jóvenes no están en ese presupuesto que mencionaste recién. Olimpia va a bajar 40% su presupuesto. Sí, señor. Ah, correcto. Y es un monto ya muy importante, porque Olimpia en estos momentos supera el $1.000.000 en su presupuesto mensual, ¿verdad, presidente? Sí, nosotros llegamos a estar en 1.180.000, casi 1.200.000 de presupuesto, y básicamente según los primeros números que estamos haciendo en la reestructuración que queremos implementar de aquí a fin de año, porque esto no se va a hacer en un solo día o 2 días, ni va a ser un trabajo de aquí a fin de año. La idea es llevar eso a más o menos 650.000, que es un 40%. 40%, 650.000, clarísimo. Presidente, además del lateral izquierdo, en estos 10 días que le quedan al libro de pase de nuestro fútbol, ¿incorporaría más? No, en principio, como comentaba, nosotros en realidad en todas las posiciones tenemos también a los chicos de la casa que están esperando una oportunidad. Entonces, y tenemos suficientes jugadores en cada uno de los puestos. Entonces, no. Realmente la preocupación venía por ese lado que les mencioné, y creo que estamos avanzando bien ahí. Un tema, me parece que es muy importante para el hincha de Olimpia, y que quede claro también, presidente. Roque Santa Cruz, ¿querés seguir contando con él? ¿Querés una renovación con él para el próximo año? ¿Querés que siga en el Olimpia? El caso puntual de Roque Santa Cruz. Sí, Roque, creo que yo ya lo había mencionado, no sé si fue el año pasado, cuando todavía estaba en la parte financiera inclusive. Yo lo había mencionado que lo de Roque no es solo un tema deportivo, eso es algo clave que se tiene que entender, ¿verdad? Lo de Roque ha sido excepcional en lo deportivo, ha tenido una racha goleadora impresionante, su liderazgo, pero Roque tiene una importancia adicional dentro de nuestra estructura que es invalorable. Entonces sí, para mí es clave que Roque siga, de ser posible que siga jugando, y si no es jugando, de todas maneras Roque tiene un puesto asegurado en Olimpia siempre, porque primero por la persona que es Roque, ¿verdad? O sea, en los momentos más difíciles de crisis de Olimpia, etcétera, estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de ahora, Roque siempre ha sido un punto optimista y positivo dentro de la estructura, y por eso yo no lo quiero perder a Roque. Don Miguel, cuando usted dice, y lo dijo hoy 2 veces, hoy quiere hablar con el plantel del cuerpo técnico, después de este año tan duro económicamente, el tema es convencer a todos que es fase de grupo de Copa o nada, para cerrar con cierto alivio, porque el colmo ya sería, como ayer decíamos, el colmo para Olimpia es quedarse sin Sudamericana, y pasó. Y aquí el colmo sería no clasificar a fase de grupo por el tema de presupuesto que se viene el año que viene. Sí, totalmente. Mira, yo te puedo decir, o sea, yo soy olimpista hace más de 50 años, por decirlo así, que no soy ningún chiquilín, y ya soy olimpista mucho tiempo,
Pero lo que pasó ayer realmente, no recuerdo un momento tan complicado, ¿verdad? Algo tan... puede ser también porque, digamos, ahora recién asumí la presidencia, pero realmente lo que nos está pasando en este momento no es el Olimpia al cual yo estuve acostumbrado ya de chiquilín, de joven, y tampoco en los últimos años. Entonces, este no es el Olimpia que el olimpista se merece, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso está más que claro. Don Miguel, sobre el primer punto que abordamos, última consulta al respecto. ¿Usted convivió, lo conoció al expresidente Marco Trovato? ¿Usted está en condiciones de poner la mano en el fuego por el expresidente? Yo la verdad que le voy a decir una cosa. Con Marco hemos trabajado en forma muy estrecha estos últimos años. Y cuando todo esto explota, a mí me sorprende muchísimo, ¿verdad? O sea, es para mí un tema increíble. Y repito, yo no quiero entrar en detalles, pero yo sí siempre puedo decir que por el lado a mí me sorprende. ¿Por qué me sorprende? Evidentemente nunca vimos absolutamente nada de lo que se está mencionando, ¿verdad? Que yo también creo que es por eso que nunca se ha implicado al Club Olimpia. Entonces, yo más que nada estoy sorprendido por todo lo que está pasando. Y por supuesto me duele, porque imagínate que en una situación como esta, uno arma una relación, ¿verdad? Uno se hace, por supuesto, amigo de la persona con la cual estás construyendo un proyecto, como lo fue en su momento Olimpia, cuando agarramos con casi 40 millones de dólares en deudas, 87 juicios encima y compañía. Eso te genera una relación, y por eso, repito, esto todo me sorprende muchísimo, pero no puedo entrar a opinar más que eso. Don Miguel, en estos últimos tiempos la administración Trovato, Olimpia fue anti-APF y hasta fue desafiante en muchos momentos. En su administración, ¿cuál va a ser la relación del lado Olimpia-APF? No, ustedes sabrán de que yo ni en la administración anterior fui un anti-APF. O sea, yo particularmente siempre creo en que las cosas hay que ser objetivo en las cosas, ¿verdad? Cuando uno habla, por ejemplo, del tema arbitraje, para decir algo, como un ejemplo, yo la verdad que prefiero reunir todos los elementos concretos y buscar una reunión con ellos, buscar una reunión con Elizondo, buscar una reunión con quien sea, y ser muy concreto y objetivo en las cosas que voy a reclamar. Yo lo que no creo, y la verdad que si el olimpista es eso lo que quiere, un presidente que va a salir constantemente a la radio o a tuitear en contra de la APF o contra el presidente de APF, no, eso no lo van a tener porque no es mi estilo. Ahora sí puede estar muy seguro el olimpista que voy a defender los intereses del Club Olimpia en todos los ámbitos, pero a mi manera. A un rasgo totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. O sea, no es mi estilo, y me voy a cambiar ahora que estoy en la presidencia. Nunca lo fue. Yo estoy trabajando con la APF, mismo con el tema de la Conmebol, hace 5 años, desde la parte financiera. O sea, mi trabajo con ellos no es algo nuevo. Sí es nuevo desde la parte de la presidencia, pero mi esquema de trabajo no va a ser, digamos, quejándome. Ya sea confrontativo no va a ser, don Miguel, confrontativo. No, para nada, porque yo creo que finalmente no lleva a nada. A lo mejor me hace quedar muy bien con el hincha olimpista, ¿verdad? Me hace quedar de ídolo con el hincha olimpista si soy confrontativo. Pero no es mi sistema y no lo va a hacer. Pero repito, esto no significa que no voy a defender los intereses de Olimpia. De eso pueden estar muy, muy seguros, pero a mi manera. Presidente, otro tema importante. ¿Vos vas a definir los jugadores, lo vas a hacer con tu técnico o te vas a hacer asesorar por alguien, el famoso el que dice, ese entiende de fútbol? No sé, si vas a contar con un cuerpo de opiniones de gente que entiende de fútbol, o vas a hacer un seguimiento vos y lo vas a consultar con el técnico. ¿Cómo va a ser el procedimiento a partir de ahora con el mandato de Brunote, Miguel Brunote, presidente del Olimpia? ¿Cómo va a ser el sistema de fichajes del Olimpia?
Mira, antes que nada, la idea mía es profesionalizar también cada vez más esa parte. Ustedes saben de que desde la parte financiera, cuando empezamos a certificar, metimos software y compañía, eso fue una profesionalización de todo lo que es la parte comercial, financiera, y es lo que tenemos que hacer en el tema del fútbol, ¿verdad? En el tema del fútbol, en los equipos grandes, en los equipos serios, inclusive de nuestro continente, uno cuenta con un director deportivo, por ejemplo, con vasta experiencia, que ya resuelve mucho de esos temas, ¿verdad? Ahora, el esquema siempre tiene que pasar, por supuesto, por el cuerpo técnico. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido traer o sacar un jugador que después te afecte en lo deportivo. O sea, el cuerpo técnico siempre va a ser el clave en lo que es las decisiones. Pero mi idea es de profesionalizar lo que vos mencionaste. Por supuesto que tenemos, digamos, miembros de la comisión directiva que entienden mucho de esto y que forman parte de lo que uno escucha. Pero yo particularmente creo que el directivo no tiene que estar en el día a día. El directivo tiene que hacer su rol de directivo, pero no estar en el día a día, y para eso tenemos que llegar a un punto donde profesionalicemos más ese tema. Don Miguel, se ratifica a Raúl Vicente Amarilla, él tendrá otro cargo y otra más. ¿Se podría sumar Julio Cáceres, que habíamos accedido a esa información tiempo atrás? Sí, lo de Julio, él ya nos está ayudando con los chicos. Nosotros estamos con muchísimo enfoque en los chicos. Hicimos un selectivo de 18 chicos que están, o sea, en una fase muy, muy prometedora. Y Julio tiene ese conocimiento muy fresco todavía de lo que es ser un jugador de primera, etcétera. Entonces, le pedí a Julio que me dé una mano con el tema de los chicos en este momento. Y lo de Raúl, sí, yo creo que en mi conferencia de prensa, si recuerdo bien, que fue ahora, me parece hace 10 días, yo había comentado que Raúl también sigue con nosotros, su experiencia en este tema y el nexo que yo tengo a través de él también es clave, de que los roles van a ir cambiando y sobre eso estamos trabajando. Cuando usted habló de un cargo rentado, porque debe ser así como la mayoría de los clubes de Sudamérica, quiere decir que no pasa por estos dos nombres, están buscando otro. Un gerente deportivo, sí, rentado. Sí, estamos hablando de un director deportivo rentado. Director deportivo. Sí, va a ser director deportivo rentado, y que si uno investiga, porque es lo que estuve haciendo muchísimo estas últimas semanas, no es inclusive alguien que viene solo, viene inclusive con un equipo, te ayuda a integrar el tema de las formativas, o sea, es alguien que inclusive te ayuda a mirar los chicos, scouting, venta, o sea, es alguien muy completo. No estamos hablando simplemente de un nombre o de un, digamos, alguien famoso, sino que realmente es un profesional y se está trabajando. Yo tengo en total 7 carpetas en la mesa que estamos evaluando en ese sentido, y es alguien rentado, no es alguien, como se dice, ¿cómo puedo decirlo?, barato. Pero yo sí creo que esa es una inversión la cual nosotros a corto y mediano plazo le vamos a sacar muchísimo jugo. O sea, también este es un cambio, creo que un nuevo rasgo muy importante, un director deportivo que a partir de ahora va a tener el Olimpia. O sea, ya no es que va a pasar solamente por el técnico, que va a pasar por el presidente, sino que va a haber un director deportivo en el Olimpia. Así mismo es, y repito, acá no es que vamos a inventar nosotros algo nuevo, sino que ya se está haciendo en otros clubes, acá muy cerca, sí. Y bueno, ¿y por qué no dar nosotros ese paso? Y repito, cuando uno habla de presupuesto, hay que tener mucho cuidado, porque esto no es solamente de cortar gastos. A lo mejor tenemos que cortar por un lado y hacer una inversión por otro, y ese es el balance que tenemos que hacerlo en forma muy inteligente. Presidente, ¿y esa persona con su equipo estaría llegando para el inicio del 2021, o si se aceleran las cuestiones podría inclusive llegar en medio del clausura? No, la idea mía es que ya llegue en medio del clausura, pero no tendría todavía una participación activa en esta primera etapa. Sería más una etapa de radiografía, de interiorizarse, y que esté activo ya en un 100% el 1 de enero. O sea, básicamente mi idea es que esto se pueda concretar lo antes posible,
pero que este año más bien sean unos meses todavía de conocernos, de integrarse, de ver los esquemas, pero sí que ya esté a full a partir del 1 de enero. ¿Ese director deportivo tiene que tener necesariamente la condición de jugador de fútbol o no, presidente? No, la condición que tiene que tener es que ya haya sido un director deportivo en un club grande y que me demuestre que tiene un buen trabajo realizado en un club grande de por lo menos 2 o 3 años. Ah, correcto. Presidente, lo último, agradeciéndote muchísimo el tiempo, porque estamos un poco también, y considero importante porque no lo digo yo y aprovecho la oportunidad para decirlo públicamente, el trimestre pasado el Cardinal Deportivo ha sido el programa deportivo más escuchado al mediodía, y no lo digo yo, lo dice Ibope. Y ahora salió una nueva medición de los últimos 3 meses, y gracias a Dios y a la audiencia hemos ampliado la diferencia con respecto a los distinguidos colegas que tenemos, que también hacen su trabajo de manera brillante, pero le comunicamos a todos que Ibope de nuevo nos da como el programa deportivo más escuchado todos los mediodías, y los fines de semana sacamos más de 10 puntos de ventaja, lo que realmente nos enaltece y nos hace comprometer con la audiencia cada día más a mejorar, a ser humildes y a escuchar más que nada al que está del otro lado de la radio. Entonces, en función a esto, te agradezco mucho, presidente, porque estás hablando para todo el país, y el público del Olimpia está escuchando tus ideas y lo que vos pensás para este nuevo Olimpia. Para cerrar, sí, Bruno, vas a hacer de los... Antes que nada, sí. Bruno, mis felicitaciones. Conozco bien el esquema Ibope, entonces sé lo que significa. Mis felicitaciones, y también aprovechar y agradecerles la paciencia. Yo sé que no he aparecido mucho en la radio, sé que me han llamado varias veces estas últimas 2 semanas, entonces, pero realmente no era el momento de hablar, era el momento de trabajar. Entonces también aprovecho para agradecerles la paciencia. Muchísimas gracias. Presidente, para cerrar, ¿vas a ser de los presidentes que va a meter la mano al bolsillo, o eso no lo vas a hacer? ¿Lo tenés bien enmarcado de decir, señores, yo no voy a tocar mi bolsillo? Acá Olimpia tiene que ser autosustentable, si en algún momento hay un problema o un tema a solucionar económicamente, Bruno te va a poner la mano en el bolsillo. Mira, eso fue un tema que al llegar a Olimpia, cuando me dieron la parte financiera, fue uno de mis condicionamientos en líneas generales, que ningún directivo más. No queremos mecenas en Olimpia, porque eso es una práctica sumamente perjudicial para el club, porque el que pone plata se cree con derechos que no le corresponden. Entonces, no lo hice en su momento, cuando las cosas realmente estaban más complicadas todavía. Para eso hay esquemas financieros. Olimpia es una de las mejores marcas en este país, tiene una de las mejores infraestructuras. Nosotros tenemos un plantel, o sea, acá hay esquemas financieros, y no voy a comenzar con eso en esta etapa, y mucho menos ahora como presidente. Muchas gracias, presidente, por tu tiempo. Mucha salud para vos y tu familia. Abrazo, cuídense mucho, hasta luego. Muy amable. Miguel Brunote, presidente del Club de Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjetas de crédito de Visión Banco, abonando cuotas desde tan solo 33.000 guaraníes por millón, y con un plazo de hasta 48 meses. El proceso lo realizas desde donde estás. Informate más en bases y condiciones. www.visionbanco.com. En Visión Banco, vos estás primero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo, y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Marco Trovato acaba de escribir en su cuenta de Twitter lo siguiente:
siguiente. Hoy recibí los fundamentos de mi sanción de FIFA casi un mes después. Ahora comienza mi batalla en los órganos de apelación para limpiar mi nombre. Serán años de lucha para esclarecer esto, donde probaremos las mentiras y falsas pruebas. Muchas gracias a todos por el apoyo. Marco Trovato, expresidente del Olimpia, en su cuenta oficial de Twitter. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Sabías que podés hacer recargas de saldo con tarjetas de débito o crédito contigo y que te dan gigas de regalo? Es muy fácil. En el celular, entrando a la app Tigo Shop, por cada recarga desde 10.000 guaraníes te regalan 1 giga con vigencia de 2 días. Así podés estar conectado siempre. Descargate la app y aprovecha todos los beneficios Tigo en todo lo que te mueve. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día, obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entrate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respalda tu inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Una cuenta de un medio dice que Gremio y Cerro Porteño continúan negociando por Churín. Y acá ayúdenme porque mi portugués es lamentable. Dice a questão que sería la cuestión. Sí. Cerro quiere una cuantía mayor do que pago pelo jugador. 1, y pone paréntesis, 1.6 millones de dólares. Foi o que eu disse. Cerro quiere salvar o ano, dividir a salarios, etcétera. Año, dividida, salarios, sí, y compañía. No entiendo, explíqueme un poquitito esto. ¿O querés que te pase, Federico? A ver, un poco, dividida. Deudas, dívida de deudas. ¿Qué es? Si quiere salvar años, deudas, salario, dice como que Cerro se quiere salvar a costa de Gremio, ¿entendés? Y quiere salvar la deuda con Churín, porque ahí encaja bien lo que nos informaron a través de primera mano, $400.000, la deuda de Cerro con Churín, por eso pide 1.600.000. Y hablamos siempre acá de la operación de 2 millones de dólares. Claro, porque Cerro pide 2, pero ahí hay trampita, pues porque quiere transferir la deuda a Gremio. Ese es el mundo. 2 millones le va a salir a Gremio. Exactamente. Y bueno, pues y Cerro tanto su derecho. Totalmente. ¿Y cuál no entiendo, pero No, muy partidario que escribe esto de Gremio. El enfoque brasileño. El enfoque brasileño, ¿verdad? Exactamente. Con las zonas pick-up del Gran Corazón es más fácil. Hacé tu pedido al local que elijas, retíralo en los puntos habilitados, elegí tu medio de pago y listo. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Sal condimentada arcoíris, infaltable en la preparación de un riquísimo asado. Sal condimentada arcoíris con el sabor que el país prefiere. Arcoíris con sabor y confianza. Hay tantas palabras para que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, bareté, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebay. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso, Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mata Indega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar, y si sos claro, atende esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro.
Yo me estoy enterando otra vez de ustedes, ¿verdad? De esta novedad, porque efectivamente el Club Olimpia no tiene absolutamente nada que ver, no, y es más, este es un proceso que ya viene por un buen tiempo, y en todo este tiempo el Club Olimpia nunca ha recibido notificación ni pedido de informes, o sea, simplemente de tratar de transmitir. Sabemos, estamos viviendo un momento sumamente complicado, lo de ayer fue muy complicado, un fracaso, pero sí darle la tranquilidad al olimpista de que acá en este tema el Olimpia no tiene absolutamente nada que ver y no va a afectar al Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Esto es un rotundo fracaso o es un fracaso? No, para mí fracaso ya es fracaso. Vos, si querés podemos darle una nota del 1 al 10, pero yo creo que la palabra fracaso en sí ya es bastante clara. Fracaso, o sea, vos no le querés dar esa grandilocuencia de rotundo fracaso o gran fracaso, pero ¿crees o no esto como un fracaso? Sí, para mí cuando uno tiene un objetivo y no logra el objetivo es un fracaso, ¿verdad? O sea, no importa ya si querés exagerar, o sea, si querés darle un tamaño mayúsculo, escribirlo en grande fracaso, pero para mí francamente es un fracaso. ¿Por qué? Porque el objetivo era pasar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hay otras cosas, claro, tenemos que hablar del partido propiamente, el campeonato, pero en estos momentos lo central pasa por el Olimpia porque evidentemente deja demasiados títulos la charla con el presidente del Olimpia. Por ejemplo, que 40% van a bajar, 40% van a bajar el presupuesto. Y esto ya va a empezar a negociarse ahora. Segundo, director deportivo. Va a tener Olimpia un director deportivo. Va a traer un lateral izquierdo. Ya ahora para antes del cierre del libro de pases. Le mencionamos dos nombres, uno Guillermo Benítez, el otro uruguayo, y no dijo ni sí ni no. Dijo que Olimpia a partir de ahora, una vez que firme, lo van a informar. Habló de Garnero hasta fin de año. Garnero hasta fin de año. Y habló también de el sistema que él va a tener como presidente del Olimpia, que va a estar alejado del tema de esto de Twitter. Van a escuchar después porque no quiero agregar una palabra que nos dijo a lo mejor el presidente. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 59521-289-1000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra 3 Leones, rey de cañas. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Regístrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y pedí delivery en Pedidos Ya y Monchis a través de la Bodega del Mundo, además Bodega Corchos y Bodega Tequila. Te recomendamos el pack de ronco con Fortín con gaseosa Rin de 15 vasos por solo 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Buscales en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Yo tengo una charla siempre con el cuerpo técnico y bueno, y lo voy a hacer de vuelta hoy, ¿verdad? Entonces, esta tarde yo tengo mi charla, pero que es la charla, primero es la charla normal y ahí naturalmente vamos a hablar de lo que pasó ayer. Para mí, francamente, lo que pasó ayer
pasa también a formar parte de esa evaluación que nosotros vamos a hacer, no solamente al cuerpo técnico, sino a cada uno de los jugadores, pero a mí me gusta siempre lo objetivo, o sea, que la evaluación de cada jugador, incluyendo al cuerpo técnico, sea un tema objetivo. Y el fracaso de ayer, efectivamente, va a formar parte de esa evaluación que estamos haciendo. Garnero va a terminar el año. En este momento Garnero termina el año, correcto. O sea, nosotros en este momento Garnero termina el año y francamente les digo, cuando uno habla del cuerpo técnico y efectivamente la presión en este momento, todo viene por ese lado, pero para mí la difícil decisión es, repito, cómo llegamos bien al sábado, cómo llegamos al próximo fin de semana y después tengo que pensar qué vamos a hacer en diciembre y sobre todo qué hacemos otra vez después con la apertura y torneo internacional, etc. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo lo que no creo, y la verdad que si el olimpista es eso lo que quiere, un presidente que va a salir constantemente a la radio o a tuitear en contra de la APF o contra el presidente de la APF, no, eso no lo van a tener porque no es mi estilo. Ahora sí puede estar muy seguro el olimpista que voy a defender los intereses del Club Olimpia en todos los ámbitos, pero a mi manera. Julio, él ya nos está ayudando con los chicos, nosotros estamos con muchísimo enfoque en los chicos. Raúl también sigue con nosotros, su experiencia en este tema y el nexo que yo tengo a través de él también es clave. Quiere decir que no pasa por estos dos nombres, están buscando otro. Un gerente deportivo Sí. rentado. Sí, estamos hablando de un director deportivo rentado. Director pero, deportivo. Sí, va a ser director deportivo rentado y que si uno investiga, porque es lo que estuve haciendo muchísimo estas últimas semanas, no es inclusive alguien que viene solo, viene inclusive con un equipo, te ayuda a integrar el tema de las formativas, o sea, es alguien que inclusive te ayuda a mirar los chicos, scouting, venta, o sea, es alguien muy completo. No estamos hablando simplemente de un nombre o de un, digamos, alguien famoso, sino que realmente es un profesional y se está trabajando. Yo tengo en total 7 carpetas en la mesa que estamos evaluando en ese sentido, y es alguien rentado, no es alguien, como se dice, ¿cómo puedo decirlo?, barato. Pero yo sí creo que esa es una inversión la cual nosotros a corto y mediano plazo le vamos a sacar muchísimo jugo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, lo de Churín se sigue negociando. Quiero ir al 1 por 1 en Olimpia. Alfredo Aguilar Federico. Inseguridad en todo momento. ¿Cómo? Inseguridad en todo momento. Inseguridad en todo momento. Olimpia no tiene un arquero seguro hoy, porque tampoco lo de Ascona. Y ayer el primer remate al arco que fue ya dio un rebote que no pudo aprovechar el jugador ecuatoriano. En el gol, no, me parece muy franco el cabezazo de Leal, pero la inseguridad que se apoderó de Olimpia en gran parte de su estructura arranca en el arco y Aguilar está en un momento que no puede superar. Aguilar, ¿quieren decir algo más? Una en la que salvó una situación de gol también por 2 veces, donde les tira todo el cuerpo. Así es que algunas buenas y otras no tantas. De Federico, creo. La del bloqueo de La que tapa con la cara, pero ese es un error de él. Pero enmendado, o sea, le pega en la cara. Sí, cubrió bien. Pero un error de él. Una pelota no tenía una pelota de esos de pique con una leve comba. Para mí está muy inseguro él también. La idea que hace rato desarrollábamos hasta que saltó lo del expediente de Marco Trovato y la nota con el presidente del Olimpia. O sea, me parece que Alfredo personaliza esa situación de perder la cabeza. Porque yo coincido que era jugada amarilla, pero si te tocaba un árbitro capaz, él se expone en esa jugada donde era un córner a favor de Olimpia, viene la contra y Aguilar va directamente al cuerpo del ecuatoriano. Yo coincido, para mí era amarilla, no era roja. Pero allí, por ejemplo, tenés un ejemplo de un equipo nervioso. ¿Pero qué haces? No. Otra que salía a jugártela toda. No. A ver,
vos podés atorarlo también. O sea, no, está bien. Pero o sea, mirar un espacio al campo no, abierto, tenés que salir a jugarte. ¿Qué va a hacer? En el gol no tuvo culpabilidad. No, ya no alcanzaba, ¿verdad? No, No alcanzaba. Podía volar ¿Saben para qué? la foto, pero no hubo caso. Ariel, Habla, Ariel, grande. porque vos estás volviendo de vacaciones, no te Estoy van a dejar hablando, de hablar. no, Yo te no, aviso, lo que te digo, no vos decís, pero ¿qué viene quieres por que otra haga? vez. No, pero vos decís, ¿qué quieres que haga? Él pudo haber sido expulsado. Eso te estoy ¿Y diciendo. bueno, o sea, qué va a hacer si vos tenés que no, jugártela? esperá, o sea, no. Es una jugada de último recurso que vos tenés que ¿sabes qué? cortarla. Justamente te estoy diciendo, no fue último hombre. Podía aguantar, ¿eh? No, Pero Pero vale, mira vale, todavía. el arco de 7 metros ahí, le pasás a Aguilar y sabes. pero yo Ese es el por eso, tema. yo agarro lo de Aguilar para fortalecer la idea que yo vi un equipo nervioso, Y bueno, ahí un vamos, equipo pues. intranquilo, un equipo, o sea, cuando Federico decía, y hace rato estábamos debatiendo, vos cuándo mandás a tu arquero a cabecear el córner, ¿cuándo? A la desesperada ya. Cuando ya no tenés nada que Sí. perder, ¿verdad? Como lo hizo un Zayn Sí. en la última jugada Sí. increíble en la cancha de Santos. Cuando vos sabés que ya no tenés nada que perder. Olimpia jugó así los últimos 20 minutos del segundo tiempo. Entonces, para mí no es un detalle menor. Y más con el corte que quiere tener con el director deportivo, con los sistemas, la métrica, la big data, todo lo que quieras. O sea, entonces cuando Bruno preguntaba lo de Aguilar, para mí esa jugada de Aguilar es un claro ejemplo de cómo Olimpia encaró un partido donde se jugaba más del $1.000.000 y lo jugaron como si fuese, vamos a poner actitud, vamos, así lo jugaron. Y los números marcan esto. Por eso yo lo de Aguilar, esa jugada, y cuando vos me decís, ¿y qué querés que haga? No, vos tenés otras opciones más cuando, justamente al no ser último hombre y al ver que el ecuatoriano iba de forma lateral y no de forma frontal al arco, no debió ser el tema expulsado. cuando una jugada de cruce, ya siendo defensor o arquero, no hay forma de atorar, porque llegás apenas, ya está utilizando un último recurso, tirándose al piso para el cruce, tirando el cuerpo. Mirá que el propio No hay Aguilar, mucho. tiene como virtud eso que vos me estás diciendo que no sabe hacer. Él es un buen No, yo no digo que no atorador. sabe hacer, pero cuando ¿Cuántas salía de veces cobertura, cuando le filtra cuando la salía de pelota cobertura y van a la- y jugar a la dividida ya es difícil No, atorar. pero eso es lo que te digo, ¿cuántas veces? Por eso yo voy al tema de la cabeza. O sea, ayer por ejemplo Aguilar pensaba que esa era la última jugada del partido. ¿Se entiende la idea? O sea, lo que yo quiero apuntar es, necesitan cabeza fría. Y allí cuando hablemos de lo de Darnero, vos la veces que le poncha la cama, y una pena que nosotros no estemos porque va a decir, no, solamente le poncha cuando... de 10 ponchazos de la cámara, creo que es 6 protesta y pelea con el cuarto árbitro o con la cuarta árbitra, torneo local, torneo internacional, y 4 a hacer indicaciones, y nos pongo el tema de vamos. Ese vamos no. Pero Entonces, eso, o sea, desde, voy más bien, Darnero veo una cuestión está desde que Soldamérica es así. Toda la vida que el árbitro hay que dar consejo, que el arbitraje que también conspira contra la selección. Desde Soldamérica, él toda la vida persigue al arbitraje, ¿o no? ¿O cuántos episodios vimos? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido que un técnico no puede estar desgastándose permanentemente en arbitraje. Ya seguimos analizando hombre por hombre lo que fue el partido ayer de Olimpia. Tema Cheque, ¿qué dice? ¿Cuántas hojas es que tiene leímos nosotros la parte del celular? Bueno, 80. 30 páginas. 30 páginas. Bueno, tengo acá sobre el tema Cheque la parte más importante. Y es el punto 82. Atendé, Dani. Vos que estás leyendo totalmente... Yo ahora terminé la parte del WhatsApp. Bueno. Y lo que, para que la gente Y entienda... después lee el cheque y Sí. entonces después para que vos hagas una exposición, si sos tan amable. Pero voy a leer esta parte que no lo leí todavía al aire. Leí hace rato lo del WhatsApp y leímos lo que Marco Trovato también publicó en su cuenta de Twitter. Punto 82 dice, a la luz de lo que antecede y habiendo observado, además, entre otros, que la entidad bancaria y el número de cuenta que figuran en el cheque coinciden con la entidad bancaria y el número de cuenta del extracto bancario aportado por el señor Trovato. La comisión cuenta con elementos suficientes para determinar con un grado de satisfacción suficiente que no existen pruebas de que el cheque no sea auténtico. Vuelvo a leer esta parte. Punto 82. A la luz de lo que antecede,
y habiendo observado, además, entre otros, que la entidad bancaria y el número de cuenta que figuran en el cheque coinciden con la entidad bancaria y el número de cuenta del extracto bancario aportado por el señor Trovato, la comisión cuenta con elementos suficientes para determinar con un grado de satisfacción suficiente que no existen pruebas de que el cheque no sea auténtico. ¿Qué escribió en su cuenta de Twitter Marco Trovato? Hoy recibí los fundamentos de mi sanción de FIFA, casi un mes después. Ahora comienza mi batalla en los órganos de apelación para limpiar mi nombre. Serán años de lucha para esclarecer esto, donde probaremos las mentiras y falsas pruebas. Muchas gracias a todos por el apoyo. En Dubio, tranquilos, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. O ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Epitande Ógape, Areganata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominio.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. No esperes más, donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picante, el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta, porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor, así como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Casa Marco, metele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Las cubiertas Exbray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbray. Elegí Exbray y llega más lejos. Exbray en las mejores tiendas del Paraguay. Lo que se va a topear es el presupuesto general. O sea, si nosotros, que ahora se está terminando de estructurar, si nosotros le ponemos un tope de $650,000 por mes, para darte un número, y no 1.100.000 o 1.200.000, ese va a ser el tope. Ahora, ¿cómo armamos ese rompecabezas de los $650,000? Ese va a ser el desafío en forma conjunta con la parte deportiva, con el cuerpo técnico y compañía. Pero no, ahora sí coincidimos de que en esta etapa complicada en lo financiero y compañía, hablar de sueldos de locura es imposible. Lo cual también coincide un poco con lo que les había comentado antes, cuando decimos nosotros de que queremos trabajar más con los jóvenes, con Cuba. ¿Va a meter la mano al bolsillo o eso no lo vas a hacer? Mira, eso fue un tema que al llegar a Olimpia, cuando me dieron la parte financiera, fue uno de mis condicionamientos en líneas generales, que ningún directivo más. No queremos mecenas en Olimpia, porque eso es una práctica sumamente perjudicial para el club, porque el que pone plata se cree con derechos que no le
corresponde. Entonces, no lo hice en su momento cuando las cosas realmente estaban más complicadas todavía. Para eso hay esquemas financieros. Olimpia es una de las mejores marcas en este país, tiene una de las mejores infraestructuras. Nosotros tenemos un plantel, o sea, acá hay esquemas financieros y no voy a comenzar con eso en esta etapa y mucho menos ahora como presidente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Otálvaro. Para mí fue el lateral de los dos que más se proyectó. Ganó en muchas ocasiones posición de centro, a veces bien, en algunas mal, porque los centros que se levantaban terminaban allá en el primer palo y no encontraba receptividad de los atacantes de Olimpia. Le faltó ganar profundidad. A veces, cuando el juego Olimpia estructuraba por derecha, él no picaba el espacio vacío, no atacaba el espacio, y por allí me parece que pasó el déficit de Otálvaro en el día de ayer. Pero entre los dos, repito, entre Torres y él fue el que más permanentemente se fue al ataque. Antolín Alcaraz. Partido raro, ¿no? Porque no tuvo un hombre de referencia para marcar. A veces tuve que cubrir la espalda de Otálvaro con Corozo, que en el primer tiempo fue el mejor de Delfín. Y después se pasó jugando como ocupando el área contraria. Ganó un par. Hay un par, una salió cerca del poste derecho, otra salió por encima. Y defensivamente no estuvo muy bien. Lo sumo, es cierto que la pelota no va, pero lo sumo dentro del gol. Uno busca referencia de la gente más alta de Olimpia y... ¿Lo sumás como responsable o corresponsable? Corresponsable. ¿Con quién? Con Pita. Porque entre ellos dos salta... ¿Y Polenta no estaba también en la jugada? Pero Polenta no es un hombre de juego aéreo importante. Yo en eso quiero puntualizar algo, que fue un problema de Olimpia en toda esta Copa Libertadores, las pelotas cruzadas, ya sea movimiento de pelota quieta. Y ayer avisó, como avisó contra Santos, en la jugada de gol de Ale. Una jugada en la que se pinó el primer palo, ya casi convirtió al equipo ecuatoriano. Contra Santos ocurrió la misma cosa, pero a diferencia que fue pelota de movimiento. Hubo un aviso, un preaviso, y en el segundo... Ya llegó Ariel en el fútbol local, ¿eh? ¿Cómo? En el fútbol local. Yo quería simplemente hacer un selectivo de situaciones de esa naturaleza en Copa Libertadores de América. Olimpia defiende muy mal. Ni Roque ni allí está apareciendo ahora, ¿eh? Está muy por debajo de sus posibilidades. Este año creo que después de tener un cierre espectacular del año pasado, ni siquiera en la propia área en la cual también Roque fue muy importante en estos partidos ha demostrado cierta diferencia. Fíjate, y uno dice... hubieran defendido así si sabían que Santos estaba ganando. Porque... No. O sea... Es que cuando vos defendés, ¿sabes qué? Cuando jugaste al fútbol, vos defendés pensando que iba a hacer ya cuando... Claro, la segunda pelota. Claro. ¿Viste la de cuando vos decís que el arquero estaba pensando... Así. Vos ya estás pensando ya... ¿Cómo va a salir para ir de vuelta? Pero eso sería un error garrafal. Pero así se estaba jugando el partido. Por eso, así se estaba jugando el partido. El oyente va a decir, bueno, qué reiterativo Dani con el tema, pero para mí el partido y la clasificación, o sea, aunque suene impactante, ayer Olimpia no tenía que perder y entraba a octavos. O sea, lo que voy es, vos ves esa jugada y sabés cuál es la sensación, es, bueno, jugar rápido, dame la pelota rápido que yo, o sea, partido solamente ahí, yo atacando, vos defendiendo. Tu ataque no sirve para nada. Vos sos Delfín, yo soy Olimpia. Así defendieron. Porque una cosa sí, el error crónico, o sea, ayer se vieron muchas cosas crónicas, no la incapacidad de definición del primer tiempo, pero yo trato de recordar una pelota parada que así haya defendido Olimpia en un partido con vida. Porque ayer, ¿sabes cómo defendió? Esa es una pelota cuando vos estás ganando 4-0 y te hacen un gol, que suele ocurrir. O cuando están perdiendo por goleada. Claro, también. o sea... Cuando el partido ya está sentenciado, resuelto. O sea, yo voy nomás a eso de... Vos decís los nombres, el plantel, lo que estaba en juego. Y ayer, esa pelota defendida, vos le mostrabas así... Ese es un partido ya está definido. Porque vos ves... Ale cabecea solo. Y le pasa a Roque, le pasa a Alcaraz, no llega Pita, Polenta está mimetizado. Ya... No, es una pelota donde vos decís, mira, acá no jugamos la clasificación del $1.000.000. O sea, yo voy al ataque de ese estado mental del partido. Por eso se da esa discusión en plena transmisión, cuando le digo a Bruno, mira, se están enloqueciendo cuando todavía no da.
Y para mí el gol, porque el gol se produce después de esa discusión. Y en el comentario del gol digo, lo único que falta es que venga el gol de Santos para exponerle para esta situación. Porque incluso se produce antes de la falta de Aguilar, porque cuando yo intercedo diciendo que Olimpia hace rato está jugando hace varios minutos el partido que planteaba quería Bruno, el de la locura, ahí viene la contra, la falta y después termina en el gol. O sea, la muestra era muy grande. Yo te digo, ya cuando lo vi a De la Cruz entrando como lanzador reiterativo, y que se iba a Polenta y que se iba a Arias y que siempre estaban pensando en cómo pasar a mitad de la cancha, cuando Delfín comenzaba a encontrar el espacio, se veía venir la catombe. Para seguir, me decía Bruno, del tema de Torres, Tito Torres, en el análisis que estamos haciendo. Polenta primero. Sí, yo creo que ni una cosa ni la otra. No fueron muy exigidos los dos. No, claro, es que por eso te digo, pero no tuvieron un nombre de referencia, casi no tuvieron ellos. O sea, porque y ahí es donde otra vez le golpea al olimpista. Delfín vino a despedirse de la Copa. Era el típico, digo, mira, el rival está y Sasú, que conoce nuestro fútbol, ha dicho, mira, Olimpia va a salir como una tromba, aguanten muchachos, nosotros vamos a tratar de hacer algún juego de bloque por el lado de Speedy, con Oscar Benítez, el argentino de buen físico, pero de tranco lento, y la velocidad de Corso por izquierda, porque el Valencia era una especie de distractor nomás, porque es limitadísimo. Tosquísimo. El O sea, 20. Entonces, yo y entiendo. el otro punto era un defensor más. Claro. El capitán. El blanco, sí, no me acuerdo. A ver, yo no le veo bien todavía. Garcés. No le veo todavía fino a Polenta en el tema del O sea, lo físico, el movimiento, ¿verdad? que esté El movimiento. ligerito. Claro, y fíjate, o sea, todo el análisis se basa un poco en lo que fue el proyecto. ¿Qué significa que a ver, en el 2020, pues hace rato hablaba de la administración de los datos, se prepararon con todo para la Libertadores. Polenta llega el 1 de enero de este 2020. ¿Qué significa que la dupla, que uno decía, bueno, viene Polenta y está Andolín? Ayer jugaron recién el segundo partido del año. El primero había sido el viernes pasado contra Nacional. O sea, entonces, si vos hiciste una gran inversión para traer a alguien que recién en el 10º mes jugó un partido decisivo, o sea, habla las claras un poco también de cómo llegó él, cómo se preparó él. Después si Garnero, estando fino, no lo puso o lo puso, pero habla un poco a las claras de que recién la gente conoció a la dupla en un el 20 de octubre, imagínate, a un mes y medio de fin de año. Claro. Y ayer Polenta vi que la gente le dio una crítica positiva, creo, porque en el segundo tiempo hay 3 jugadores que pidieron mucho la pelota. ¿Sí? Uno fue él, el otro fue Richard Ortiz, porque de Richard le puede decir cualquier cosa, pero no se borra nunca. Pide e intenta. Y el otro fue De la Cruz, casi por sistema. Después otros se fueron arriba y se desentendieron un poquito del tema, y por ahí pasaba lo de Polenta. Y Tito Torres, difícil lo de Tito, ¿no? Y mira, marcó el gol de lo que hubiera sido la clasificación, bien anulado por lo de... Claro, vamos a decir que, porque hoy estaba hablando con algunos compañeros esta mañana que decían, no fue de Tito, no, a Derli le levantan la bandera, en el primer palo, sí. Y bien levantada la bandera. No va mucho. Ahora, yo recuerdo O sea, el centro, la mejor jugada fue para Otálvaro. Sí, el La centro. que pasa la tira por encima del Perfecta. travesaño. Después Sí. un arranque donde él se mete en diagonal, que quiere romper juego acompañando desde atrás. Y después uno no recuerda una incursión que fuese decisiva de parte de Torres. Ese es el problema también de Olimpia, porque yo he visto después River Liga. 0-0 primer tiempo espectacular. No, quiero decir nomás. Claro, voy a otro nivel por eso. Y vos ves Montiel y el otro lateral. ¿Cómo van? Pero van. Casco, Pero, ¿verdad? casco, pero con variantes. No el típico lateral solo por el costado, no. Te juegan el 1-1, te entras por el medio, toca, juega, busca la evolución. Y vos ves, Otálvaro ayer, si bien es cierto, se fue, pero no la frecuencia y en los momentos en los que tiene con un lateral. Es que en el primer tiempo hubo abuso de Otálvaro, vale. Sí. En el primer tiempo eran 7-3 en proporción lo que podía hacer Iván Torres con Recalde, por eso Recalde casi no apareció, Poco, salvo la que poco. apareció muy poco, porque era todo Ale Silva con Otálvaro. En el Y primer River tiempo. no te tira. Quiero nomás decir esto por el fútbol moderno, los laterales son demasiado importantes porque ayer para mi gusto, mezclando un poco el método de análisis, porque estamos haciendo más individual, demasiado Olimpia intentó por el centro. Y yo recuerdo solo un par de situaciones
que generó cierta sensación de Otálvaro. gol por el centro. Otálvaro y la que Roque pidió mano. Y la que Porque la Roque pide mano es un buen centro, Otálvaro, ¿te ahorras? Sí. A media altura que él la quiere tocar, conectar sobre Claro, el primer palo. es al costado, pues yo te decía por el centro. Y yo recuerdo una asociación entre Derlis, que le mete un taco a Pollo, y después una... Y la de darle a Ariel, Dani, para no ser injusto, Olimpia tuvo. No, es que el primer cuando vos tiempo- mal, y el primer tiempo hablamos de eso, ¿no? El primer tiempo- Olimpia, que antes era el equipo que sacaba un gol de la nada, ahora le cuesta una enormidad hacer un gol. El enganche de Derli para dejar atrás al lateral izquierdo y meterle pase de gol a Recalde, y Recalde se resbala seca. en el punto del penal, una jugada que normalmente termina en gol. Claro, o sea, por eso mencionábamos que una postal, vos podés poner la misma grabación de Garnero en la conferencia, lamentarse de la falta de efectividad, y allí uno, dentro de todo, le da la derecha al técnico. O sea, y decíamos en el entretiempo y también después del partido. Olimpia fue más en el primer tiempo. La de Rodrigo en el travesaño, las dos que están citando ustedes, la de Otálvaro que define arriba, la de Pollo con el taco de Derli, la del resbalón de Recalde luego de haber superado al rival Derli González. Quizás ahí Derli pudo haber tenido más tranquilidad cuando se percata de que ya el rival había quedado totalmente caído. Pero estamos hablando, o sea, cuando vos estás presionado y no llegas a destrabar y abrir un partido, después se va a ir acumulando. Y allí sí uno va al tema de la responsabilidad de Garnero, cuando vayamos al mediocampo. Porque en el tiempo decía, Ale Silva que no jugó mal, pero uno decía, bueno, que sea Camacho el que entre en vez de Ale. Más temprano. ¿Sabes por qué? O sea, para mantener esto de la dinámica, de tener a un rapidito con la presencia aérea, y después decía que sea Pita por Roque. ¿Y cuáles son los cambios que mete? Lo de la Cruz, salvo que Rodrigo haya pedido cambio, pues Rodrigo estaba haciendo un buen partido. Y lo que ya puntualizaba Federico, o sea, darle un rol tan decisivo a De la Cruz que para mí rinde más eso que vos estabas diciendo de los movimientos de Montiel o de los laterales modernos. Porque uno siempre tiene el preconcepto, Ariel, Federico y audiencia, que el lateral tiene que ir de forma vertical y lineal. Hoy en día, vos podés hacer ese movimiento, Ariel está haciendo el movimiento de zigzag. Gracias a que lo que me contan, Ale estaba con molestias. Desde el primer tiempo, ahora que De la Cruz ya estaba practicando el primer tiempo. Sí, Johnny también había aportado informado, eso. sí. Pero, o sea, a lo que iba es, para mí Beto, inclusive, hace muy bien ese trabajo. Y contra Nacional el primer tiempo, para mí hizo bien eso. Él arrancaba como el que estaba cerca de la raya, supuestamente. Ya sea como 2 o como 8. Pero le dan el rol central. No. Ahí, o sea, y después, lo que te decía, si Ale no está bien, para mí era Camacho, para mantener, o sea, el primer tiempo lo jugaste bien, lo manda a Pita para que se una a Roque. Además, una cosa nomás ahí. Pero sí. Ya te digo una cosa. Cuando entra Pita, Olimpia empezó ya a... O sea, antes de Pita... Ese es el tema. Antes Olimpia empezó a cruzar y decir, Pero- listo, tan temprano Garnero, uno puede estar no de acuerdo. Pero después entra Pita, y antes de Pita Olimpia comenzó a puentear. Pero yo no sé o a si tirar fue centro. tan antes, ¿eh? O sea, lo que voy es, pero también hay una declaración del entrenador. Supongamos que fue mucho antes, que Olimpia estaba levantando la pelota. Hay dos opciones de parte del técnico. Muchachos, ¿qué están haciendo? Si en el primer tiempo jugamos bien. Ahí voy el tema de cómo te va carcomiendo también la cabeza cuando decís, espera, esta es la ruta, este es el camino a seguir, pero no está saliendo. ¿Cambiamos o vos le decís, sigan así? Pero si vos vas a meterle a Pita por Ale Silva, ¿qué está diciendo? Si es como Más vos presencia decís, en el área. No, Claro, si es como hay vos que- decís, hay yo que estoy jugar. avalando lo que están haciendo Chavo, ellos, chavo, yo digo, Chavo de yo quiero jugar elaboración, así. chavo de elaboración y De la Cruz entrar y buscar el área. Y A meter el área. qué? Pero no pasó eso después de Pita. Cangá, Pero no pasó eso después de Cangá Pita. y Ale se pasaban cabeceando toda la noche, hermano. Nunca hubo uno cómodo, limpio para cabecear. Y después cuando se queda sin Roque, que uno tiene esperanza en Roque que baje pelota, Pita no es un eximio cabeceador, ¿verdad? Él tiene estatura, todo, pero tuvo 2 media vueltas. Y terminó poblando lo de Arias nuevamente no se entendió Yo mucho. creo que hasta lo de Arias yo lo tomé así. Sí, pero Era para el tema de la viste pelota parada y el viste juego que aéreo. Arias, que Arias no pasaba mucho, salvo la última que casi conecta, Sí. de verdad que sobre el segundo palo, Sí, sí, sí. un remate franco, pero después no es que Para mí tampoco entró- pasó mucho. Para mí entró o sea, Para el pelotazo. Claro, o sea, por la pegada. viste que Arias tiene esto de que tiene mejor pegada Claro. larga que las Claro, proyecciones. lo de Tito Torres son centro a la carrera Claro, que se puede tirar, pero, pero, o sea, no tiene la pegada de Arias. Claro, Sí. Tito se suma más para la triangulación con Pollo o el volante que caiga por ese sector. Arias es más de levantar la cabeza y un pase más de 30, 40 metros.
Y después, Arias tiene esa particularidad, defendiendo no es seguro, No. pero atacando siempre está en la jugada peligrosa. Estuvo casi por conectar el tiro Sí. de la Cruz y para mí tuvo la más clara dentro de lo que era el desorden. Y el de Rojita fue un tiro muy claro. Sí, que pasó muy El de cerca Rojita del pasó muy derecho. cerca del poste derecho, ahí ya no llegaba más Banguera. Claro, y yo iba a sumar lo de Banguera, que es un gran jugador para descolgar centros. Sí. O sea, yo voy nomás en el segundo Claro, tiempo. hacer ese trío. Claro, Banguera o sea, y los dos centrales. Claro, o sea, Olimpia, que en el primer tiempo fue mucho más con un juego asociado, de toque, rasante, en el segundo tiempo, por eso, dándote, Ariel, esa interpretación que vos tuviste, sigue siendo responsable Garnero. Si fue como vos decís, decirle, muchachos, ¿qué están haciendo? O, para mí fue lo otro, decir, si yo empiezo a meter, yo estoy avalando lo que eventualmente está ocurriendo, o le estoy diciendo, muchachos, este es el camino. Y Olimpia, hasta lo de Arias por Tito, lo de un centro delantero por Ale Silva que estaba jugando en la zona de gestación, teniendo a Camacho, pudiendo bajar a Derlis. O sea, ya hay una clara intención de decir, así vamos a jugar, y así termina jugando, y allí se lucen. Los dos centrales en el primer tiempo no le vieron ni a Derli ni a No, Pollo. cabecearon muchísimo. Esa jugada es simbólica, donde el jugador se desespera tanto que cuando se quiere levantar se vuelve a caer en la de Derli para La del taco. Y después está el remate de no, Rojas. la otra donde se resbala. Claro, O sea, después- esa cuando se desespera. Sí. Y en el segundo tiempo jugaron súper cómodos. Después está el remate de Rojas que pegan uno de ellos y se va al poste, ¿verdad? Pero la dupla central, había uno que la tiraba a la tribuna, ¿vale? La tiraba nomás. Sí, uruguayo esa. Sí, realmente sí, uruguayo. Sí, uruguayo. Y la dupla central anduvo bien. Creo que estamos analizando lo de Richard, yo decía, sigue fuera de forma. Es sobrepasado muy rápido cuando Ah, el sí, equipo yo he visto lo mismo. contrario Sí. se Yo he visto anima lo con mismo. 3 o 4 y ya pasó con Nacional, ¿Con Nacional? pasó en otros partidos, pero tiene el mérito de nunca borrarse. El hincha de Olimpia me decía, ¿de qué sirve eso? Bueno, cuando nadie quería patear al arco, pateó 2 veces, en una estuvo cerca, y la pedía siempre a pesar del estado, porque repito que ayer vi jugadores que se iban y se escondían atrás del marcador en un momento, y esa es la más fácil, vos ocupar el área pero sin ninguna influencia, y vi que la pedía siempre que sea para el famoso lanzamiento que hace. Yo en lo de Rodrigo, de esos cambios que no me cierra, y parece déjà vu. Yo me acuerdo que contra el Liga el año pasado también Rodrigo estaba haciendo un partidazo y lo sacó Garnero. Repito, entonces, desde ese lado. Y lo del Pollo, y tiene mucho que ver el estado de ánimo, o sea, porque Olimpia está en baja. A O sea, Rodrigo ya lo venía sacando Dani antes. No, yo recuerdo. No, pregunto, porque tampoco él parece estar. Hace poco lo sacaron también. Que pensamos que salía lesionado, ¿te acuerdas? ¿Qué partido? Porque no, yo me hablo de porque esa vez sí está haciendo un partido. Digo que está, a diferencia de otros tiempos, sí. está siendo más sustituido en los segundos tiempos ahora, Rodrigo. Sí, puede Sí, ser. Puede sí, ser. sí, Vamos a ver entonces. Él mismo reconoció que no había vuelto bien después de la pandemia Sí, pero desde el ya- punto de ya vista físico, pasaron es cierto. 3 meses de. Y O sea, sí, y por lo visto que no está tan bien todavía, por eso le siguen. No, pero a ver. Un jugador que normalmente en Cerro Sí, pero o tampoco- antes en Olimpia te jugaba todo. No, pero tampoco, a ver, a los cuantos entra Beto. O sea, no es que fue cambiado a los 40 del segundo tiempo para decir, mira, sí, entiendo. Mira que entró temprano, me parece, No, fue el y es primer que cambio. fue el primer cambio. Beto. Sí. El primer cambio fue. Y en un momento, claro. ¿Tenés ahí? O busco también. Sí lo tenés. 63. Bien, Claro, pues, estamos Ante hablando los de 20. cuánto. Ante los 20. no, Sí. 18. A los 18 Por eso, minutos, por eso. ¿no? Entonces, o sea, y lo del Pollo, no te decía el tema del estado de ánimo, porque sí, está en racha, pero y cuando se haga la parte retrospectiva, y ahí sí son argumentos a favor de Garnero. Vos ves las jugadas que falló Olimpia, y cuando Olimpia, ¿por qué buscaba el 9? Desde lo de Rodallega, Borja, Adebayor. ¿Por qué? Porque Olimpia era un equipo que generaba mucho y definía muy mal. Olimpia viene, quizás su punto más bajo lo registra en la nueva olla en el clásico, pero ya en esos partidos ya dejaba de generar. Entonces cuando empieza a generar y el equipo alternativo empieza a ser de A4, era bueno, recuperó, pero en las instancias decisivas. Me acuerdo de las que falló Pita contra Santos y ayer Pollo tuvo 2 claras. Entonces, Sí, en el ámbito local, las dos que hablamos de La Cruz y Camacho. Claro. Primer tiempo. pero o sea, voy nomás, o sea, Pollo, que en el torneo local sí estaba con la pólvora seca,
Ayer, por ejemplo, falla. Entonces, o sea, ese tipo de cosas sí, cuando uno dice el tema de la calidad, el tema de la jerarquía, y todavía Hay una diferencia, ¿no? Y... Es muy cruel hablar, porque no me acuerdo a quién... Sí, pero es así. Le decía, no, a Mabel le decía, ¿no? que Olimpia con este equipo no tiene para hacer nada en el ámbito local. Yo digo, no, Lo que en el vos ámbito decías, local a ver, sí. a ver, Es muy diferente pero- la categoría. Pero lo que vos decías, Federico, o sea, es toda una declaración de que hayan contratado a Pita. Claro. O sea, con la todo bien urgencia. claro, todo bien con Pita, Sí. pero era con, mira un poco cómo nos bailó y capaz él pueda darnos Claro. una mano. Tráeme ese que jugó la otra contra nosotros, Claro, así más o o sea, menos, ¿viste? entonces, no es precisamente lo de la planificación de un equipo. Y lo de adelante, yo creo que Derli en el primer tiempo cumplió. Es más, él hace las 2 asistencias más claras junto a Tito Torres, porque Olimpia tiene 4 muy claras. La del remate de Rodrigo, que es una segunda pelota al travesaño. Las 2 para Pollo, que es mérito de Derlis, el taco para el disparo de orientación desde la izquierda hacia el centro, y la otra desde la derecha, que le da a Recalde, y bueno, y el centro de Tito para Otálvaro, entre otras situaciones. Y lo de Roque no está. O sea, ayer en algún momento decíamos, si era otro apellido, si era otra camiseta, capaz uno inclusive, la gente hubiera sido más vehemente, porque era de un puesto que no se generaba el aporte necesario. Y Roque mismo decía que había terminado muy cansado, contracturado, pero es un poco el análisis de la peor campaña que hizo Olimpia en la era moderna. Yo creo que aquí vamos, no hay ni un rendimiento ayer sobresaliente, ¿no? Porque vos podés perder 1-0 en tu casa, quedar eliminado, pero no hay ni uno, pero, digamos, sí. de 7. No. Yo te puedo dar de 6 por coraje, por valentía, no por fútbol. El primer tiempo ya hablamos, tuvo buenos momentos de Sí. fútbol. Quizá el pero primer tiempo tuvo algunos rendimientos de 7, pero... También, claro, yo no quiero que después del fin se comente Independiente del Valle, ¿verdad? Y no creo tampoco. No, pero- no, porque viste, famoso decir, este equipo cómo te no. puede eliminar y después se va y... No, pero- perdón, ¿puedo decir algo? Porque No, no, hay nomás y nomás. a lo que- Yo sí, señor. quiero decir una Pero cosa ahí. a lo que decía Federico, Sí. ¿se acuerdan que el año pasado, inclusive acá habíamos debatido fuerte, Ariel estaba conmigo, Bruno y Federico estaban, cuando debatíamos el famoso, el quién te eliminó? No, yo Por lo de Liga. decía Por lo de Liga. porque lo dije antes. Claro. Lo dije antes que en Liga, primero que un equipo copero y seguro que en Quito, Claro, en tiene la Quito altura. tenía su... O sea, claro. y aquella vera, no, pero a pesar de todo eso, y después habíamos hablado de lo que era, lo que había sido Boca. ¿Se acuerdan que cuando Boca lo atiende en Quito, era, bueno, viste, a ver, Delfín no es Liga. Delfín no es Liga. Yo ahí- O sea, míreme, cuando soy- se arme el sorteo mañana, Yo, viste que siempre están tipo Champions, eso. Hay pelotitas que vos querés que te toque. El viernes. El viernes al mediodía. No, pues lo pasado mañana. Mañana Sí. se define. Vamos a ver Estaba, si- estaba mirando que Charlo Wilterman, Guaraní la tiene bravísima. No. Y Wilterman clasificó sorpresa tipo Delfín, ¿verdad? Claro, pero Sí. a lo que voy es, todos dicen, si soy segundo, ojalá me toque Wilstermann. Y si soy primero, todos quieren Delfín. O sea, voy nomás para dime, por eso hace rato arrancaba con el tema del triangular. Defensa y justicia. Totalmente. Delfín. déjame decirte una cosa, decirle, pero lo digo con absoluta seriedad. Para mí, este equipo ecuatoriano no es superior desde el punto de vista del recurso técnico, de la capacidad de juego, de la calidad individual. No es superior a ningún equipo paraguayo. Ni al 12 de octubre, ni a San Lorenzo, ni a General Díaz. Yo Y sí yo sé- menciono a estos equipos porque son equipos que están luchando por la permanencia. Y lo digo con todo respeto porque hubo indicios ayer del comportamiento, conducta futbolística de estos jugadores ecuatorianos que rayan el amateurismo. Porque no son jugadores de jerarquía. Esa es la realidad. Por eso me parece que es mucho más doloroso, Por eso, dolorosa esta eliminación para los hinchas de Yo Olimpia. sin ser tan abarcativo, yo te iba a decir un equipo acá de mitad de tabla. Y por eso tiene un poco, aunque suene contradictorio, la importancia del escenario donde vos actúas. Porque hace rato te espera un poco. ¿Y cómo se explica que el Pollo, que estuvo tan fino contra Nacional de Paraguay, como dicen los periodistas extranjeros,
no haya estado contra ese equipo que, según vos, ni estaría en primera división. Es más, y el tema del escenario es Copa Libertadores. Pero hasta en el mismo arco y en la misma cancha te doy también. Por eso, porque o sea, si eres Morumbí, por ejemplo, bueno, se te aflojaron las piernas, pero Sí. mismo arco, misma Por eso. cancha, mismo compañero, 3 días después. Por eso no es verso, eso es cuando se habla de que es Copa Libertadores. No. O sea, no es verso. El o sea, nivel internacional no es verdad. Claro. Y más este Olimpia, porque este Olimpia de los últimos 4 años ha de ser el plantel que más fracasó rotundamente. Y podemos repasar, hacer un revisionismo. A ver, vayamos al 2016. Vos sabés que Olimpia. en eso mucha gente, no sé si se percató, y no sé si era una cuestión desafiante de parte de Garnero en la conferencia. Porque él tira algo que suele ser inclusive muletilla nuestra, como prensa, o lo que es el orgullo del hincha de Olimpia. Porque él dice, todo bien con la historia, pero allí es 11 contra 11. O sea, allí no juega el tema de la historia. Mira que Garnero, en su exposición, da a entender eso. A lo que vos decís. O sea, vos decís, Garnero, ni siquiera el 50% de los puntos disputados a nivel internacional. 40%. Entonces, 76% a nivel local, publicaba Bernu hoy, y 40%, casi la mitad, la cosecha de puntos. De más, te doy un número. De los últimos 10 partidos de Copa Libertadores, Olimpia ganó solo 1. claro, y el único mata-mata que ganó Garnero fue Montevideo Wanderers. O sea, y después perdió contra Junior, estamos hablando- perdió contra Liga. Lima, Pero- el que viene a Luqueño, sí, que Pero está acabando. estamos hablando del tetracampeón, por eso para mí de ninguna manera la pregunta del colega Ferrari ayer fue descabellada. Y Garnero sale y dice, no entiendo, con su porte rioplatense de soberbio. Bueno, la ¿verdad? pregunta se me acordó, No, por favor. ¿Cómo se explica que un equipo tetracampeón no puede pasar de ronda en Copa Libertadores y es sistemáticamente repetitivo? Porque fíjate, si hacemos la comparación con Cerro, por ejemplo, 2018 lo tuvo ahí al Palmeiras finalmente, octavos. 2019 jugó contra River y hasta lo tuvo a mal traer a River. Eliminó a San Lorenzo. Eliminó a San Lorenzo de Argentina y lo tuvo a mal traer por momentos. Hasta el propio Gallardo dijo en rueda de prensa, sufrimos, reconoció. Es que ese Entonces, primer tiempo fue el que más sufrió, salvo la final con Flamengo. Bueno, Ese entonces- primer tiempo de River fue Cerro acá. y hacemos el revisionismo. 2016, Olimpia se va a la primera ronda, señores. Pierde contra Pumas 4-1 allá, en un grupo integrado por Pumas, Emelec, Táchira y Olimpia. Olimpia se va. Se viene la primera ronda de la Copa. 2017, en prefase con Junior. Es que yo creo que a eso apuntaba Garnero, Ariel. Cuando lo que quiere decir es, voy a agarrar la historia del Olimpia y tener el tricampeón. Vos sacarlo del 2013 y no vas a encontrar. Sacarlo del 2013 y en esta década. Garnero fue el que más lejos llegó con el tema de octavos del año pasado. Por eso me parece que él tira diciendo, todo bien con la historia, pero no me tiren el faro solamente a mí. Por eso que vos estás diciendo, porque esa campaña del 2016 es cuando Arce renuncia antes va del debut Jubero, en Táchira va Jubero. y viene Jubero. Y así después respeto el que se eliminó contra Gatito, Botafogo. Cuando, o sea, yo lo que le entendí es, sí, todo bien, hay crítica y coincido, porque es cierto, yo creo que los técnicos también tendrían que ser un poco más empático, ¿verdad? Porque tampoco es que hay una gran exposición a la hora de la lectura de las preguntas. El problema es que este Pero- equipo pero- tenía pero- un potencial para llegar más lejos. No sé la final difícil, pero por lo menos octavo de final. O sea que ese argumento también Es no, que- de es ninguna que- manera se puede agarrar a Garnero de eso. Es que esa es la otra parte hiriente para el hincha de Olimpia. Nunca un paso a octavos estuvo tan fácil como en este grupo. O sea, vos Mira que el grupo clasificabas... pasado ya era favorable y Pero- pasó. pero aquella vez sí hizo lo suyo, hasta el te punto digo, que llegó- le tocaron dos grupos Sí. en el ciclo Garnero, como vos podés pensar, bueno, llegó desgastado a octavo el año pasado, ¿no? Un grupo estaba Godoy No, Cruz y sí. el equipo de Conce. Claro, sí, en la quinta fecha Olimpia clasificó. Claro. O sea, Olimpia juega contra Sporting Cristal, ya clasificado. Que y por eso pierde. se da el lujo inclusive de perder. Que pierde, me acuerdo Ese que hicimos aquel partido con el Manuel Ferreira. y claro, y acá ya perdió con Santos, perdió con otra cosa, ahora tipo selección paraguaya. Lo que antes era fuerte, la localidad también se va sacando, porque perdés con Santos, perdés con Sporting Cristal el año pasado. Hay un empate acá también, me acuerdo, y terminás perdiendo el partido de Sí, ayer. pero, o sea, a lo que voy es, y lo que le ha dado Leo... Santos reventó Olimpia- su localidad, eso es lo que voy. No, es Los que- equipos, por más que no haya público, la localidad sigue Pero- pensando en la Copa No, Libertadores. pero no, Santos, el único partido que no ganó fue contra Olimpia. 13 con 36.
Contamos con 10% de descuento a los productos Acrylex en Nova Mayorista, productos escolares de oficina, juguetes a precios increíbles, Resmas Cosmos a partir de 6 cajas, con los mejores precios del mercado. Oficio, 22.400 a 19.600, carta 19.900. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram, Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrará el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. No te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y mucho más. Descargala desde tu App Store, Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Creo en que las cosas hay que ser objetivo en las cosas, ¿verdad? Cuando uno habla, por ejemplo, del tema arbitraje, para decir algo, como un ejemplo, yo la verdad que prefiero reunir todos los elementos concretos y buscar una reunión con ellos, buscar una reunión con Elizondo, buscar una reunión con quien sea y ser muy concreto y objetivo en las cosas que voy a reclamar. Yo lo que no creo, y la verdad que si el olimpista es eso lo que quiere, un presidente que va a salir constantemente a la radio o a tuitear en contra de la APF o contra el presidente del PF, no, eso no lo van a tener porque no es mi estilo. Ahora sí puede estar muy seguro el olimpista que voy a defender los intereses del Club Olimpia en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, pero a mi manera. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. En mi tienda vision.com encontrás lo que buscas y miles de productos más desde la comodidad de tu casa. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado y con la tarjeta de crédito de Visión Banco tenés hasta 10 cuotas sin intereses. ¿Qué esperás para registrarte a www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? Para más información, llámanos o escribinos al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco vos estás primero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, la mejor esquinfa de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Roque Santa Cruz, ¿querés seguir contando con él? Roque, creo que yo ya lo había mencionado
no sé si fue el año pasado, cuando todavía estaba en la parte financiera inclusive, yo lo había mencionado que lo de Roque no es solo un tema deportivo, eso es algo clave que se tiene que entender, ¿verdad? Lo de Roque ha sido excepcional en lo deportivo, ha tenido una racha goleadora impresionante, su liderazgo, pero Roque tiene una importancia adicional dentro de nuestra estructura que es invalorable. Entonces sí, para mí es clave que Roque siga, de ser posible que siga jugando, y si no es jugando, de todas maneras Roque tiene un puesto asegurado en Olimpia siempre, porque primero por la persona que es Roque, ¿verdad? O sea, en los momentos más difíciles de crisis de Olimpia, etcétera, etcétera, estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de ahora, Roque siempre ha sido un punto optimista y positivo dentro de la estructura, y por eso yo no lo quiero perder a Roque. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Sabías que podés hacer recargas de saldo con tarjetas de débito o crédito contigo y que te dan gigas de regalo? Es muy fácil. En el celular, entrando a la app Tigo Shop, por cada recarga desde 10.000 guaraníes te regalan 1 giga con vigencia de 2 días. Así podés estar conectado siempre. Descargate la app y aprovecha todos los beneficios Tigo en todo lo que te mueve. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entrate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respalda tu inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia. Casa Rosada, 100 años de servicio. De que efectivamente nosotros tenemos que reducir nuestro presupuesto. Nosotros estamos hablando, digamos, de más de $1 millón que lo tenemos que llevar a 600, 700 como máximo. Eso es una realidad y se está trabajando sobre eso, pero no quiero entrar todavía en detalles individuales, porque por otro lado ahí está siempre el tema del balance, ¿verdad? Nosotros tenemos que lograr de que en lo deportivo también sigamos exitosos. Entonces, acá hablar inclusive de contrataciones inteligentes y por otro lado una reducción del plantel para el tema financiero, ahí está un poco el balance que tenemos que encontrar y en eso se está trabajando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con las zonas picadas del Gran Corazón es más fácil. Hacé tu pedido al local que elijas, retíralo en los puntos habilitados, elegí tu medio de pago y listo. Shopping Mariscal, el Gran Corazón de Asunción. Sal condimentada arcoíris, infaltable en la preparación de un riquísimo asado. Sal condimentada arcoíris con el sabor que el país prefiere. Arcoíris con sabor y confianza. Nueva hierba Cuñahuapa, que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba Matindega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar y si sos claro, atende esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días WhatsApp gratis. Llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1 giga para navegar. Además 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Después del desayuno, después de digerir todo esto, ¿qué se le dice al hincha del Olimpia? No, yo te diría que esta mañana, por supuesto, el tema del enojo, el tema de la frustración, es algo que comparto totalmente, por más de que tenga ahora la función de presidente, pero esa frustración, ese enojo que tiene el hincha olimpista,
lo comparto plenamente, ¿verdad? Lo comparto plenamente. Acá la única diferencia básicamente es de que lo que yo diga o lo que yo haga puede tener consecuencias ya sea positivas o negativas para el Club Olimpia. Entonces yo tengo que manejarme en base a eso. O sea, y nosotros estamos con algunos objetivos de muy corto plazo. Cuando hablamos ya de nuevo del sábado, estamos hablando de un torneo muy corto. Entonces, acá para decírtelo al hincha olimpista le digo que sí, puede estar tranquilo, que estoy trabajando, que se está trabajando. Cuando digo estoy, en realidad es todo un equipo que está trabajando para que lleguemos a ese objetivo que ahora apunta totalmente al clausura, Bruno. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Tres Leones, etiqueta negra Tres Leones, rey de cañas. Nuestra forma de vivir cambió menos, esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py, regístrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. No hace falta salir de casa para disfrutar los mejores cócteles de Fortín. Busca las recetas que se encuentran en las redes sociales de Fortín y pedí delivery en Pedidos Ya y Monchis a través de la Bodega del Mundo. Además, Bodega Corchos y Bodega Tequila. Te recomendamos el pack de ron Coco Fortín con gaseosa rinde 15 vasos por solo 25.000 guaraníes. Fortín combina con todo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. De Sohuepio, tranquilo, sé socio porque volvió tu Quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu Quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675, o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu Quiniela TT. La Conmebol aprobó el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que podría ser sede de Argentina-Paraguay por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Paraguay jugará allí ante Uruguay y Chile en la Copa América 2021. Qué raro, ¿no? Digo raro porque ni siquiera, bueno, uno puede decir si va a llevar a la provincia de Santiago del Estero por el público. Primero que no hay público. En algún momento Argentina... ¿Y qué es esto? ¿Marketing? Algo política debe ser, no tengo ninguna duda. Así como cuando Paraguay inauguró el estadio en Resistencia contra Argentina. El estadio de El Kirchnerista Capitanich. Porque Maradona cuando llegó a Rosario, ese era para sacarlo claro, de la presión de para vos tener bonaerenses. más presión porque la cancha de Rosario Central tiene la tribuna más cerca al público. Y otro Se público. sabe que River está en refacción ahora. Ni River juega ahí. Ayer viste seguramente Ariel que jugó en la cancha Independiente, creo River. Otra vez en Boca ya jugó. Y ahora, bueno, se va a una provincia que un partido oficial Argentina nunca jugó ahí. Y un estadio que estaba viendo la foto que enviaron los compañeros bastante lindo, ¿eh? Parece un estadio moderno con una capacidad prudencial, pero bastante lindo. Pero me parece raro porque, repito, no es siquiera un estadio donde va a ir gente, va a ir público y por ahí le dan el beneficio a esa zona del país en Argentina, sino que a puertas cerradas por un estadio nuevo y que la Conmebol estaría entonces dando el visto bueno en forma oficial. Bueno, cumplimos con todos los patrocinantes. Todo, Bruno. Bueno, vamos a cerrar con Garnero y con Roque Santa Cruz. Se sigue negociando lo de Churín. Está lo de Santiago del Estero que contamos ahora. El campeonato arranca cuando, muchachos. El viernes. El viernes. Viernes, sábado, domingo y lunes. Y lunes. El lunes se da el partidazo entre Cerro Guaraní. Exactamente. Saludos a
el padre de Abigail en Ayolas nos está escuchando. Se llama Darío Alvarenga. Hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades, don Darío Alvarenga. Nos escucha hace mucho tiempo. Su padre y su hija ya es adolescente y me cuenta que desde los 7 años ella le acompaña a su padre y siempre Está escuchando. Claro, se da esa, ¿cómo se llama? Ese ritual de que el papá prende la radio y ella escucha por O consiguiente. sea que ella ya tiene el oído acostumbrado. Ya Sí. nos escucha todo Qué el bien. día. Así que un cariño grande para ellos. Nos vamos con Garnero y Roque Santa Cruz. Sí, lamentablemente, igual que el partido anterior, tuvimos varios pasajes del juego donde pudimos dominarlo, atacarlo al rival, pero nos faltó esa puntada final para poder abrirlo el juego a favor nuestro y lamentablemente dejó al rival en partido y en una pelota parada nos convirtieron en un gol, pero creo que nosotros tuvimos antes que eso varias situaciones claras. Seguramente la eliminación fue un suceso doloroso y que no estaba en los planes, pero el sábado ya tiene un nuevo partido por el Clausura. ¿Cuáles son sus reflexiones pensando en dar vuelta a la página y afrontar lo que viene? Sí, realmente fue muy doloroso y estoy en eso. Todavía no puedo sacar el duelo, obviamente que va a durar eso y después veremos qué es lo mejor para el equipo. Con este nuevo fracaso a nivel internacional, ¿usted piensa seguir en el cargo? Yo la verdad que la palabra fracaso no la entiendo demasiado. Sí, obviamente que nosotros como competidores siempre nos preparamos para competir. Si logramos el objetivo, nos ponemos un poquito contentos. Al otro día nos empezamos para competir de nuevo. Si no logras el objetivo, te vas con un poco de bronca y te volvés a empezar. El competidor piensa de esa manera y yo soy un competidor. Buenas noches, profe. ¿Qué conclusiones y qué aspectos debe mejorar luego de enfrentar al campeón ecuatoriano? Y a nosotros creo que nos faltó efectividad. Hoy la verdad que hubo momentos donde tuvimos situaciones claras de gol y lamentablemente no tuvimos la contundencia necesaria para poder ponernos en ventaja y obviamente obligar al rival a jugar de otra manera. Redujeron mucho los espacios, se metieron atrás, tienen jugadores muy rápidos para la salida, pero en el primer tiempo por sobre todas las cosas los controlamos muy bien y en ese momento donde dominamos y controlamos no pudimos tener esa efectividad necesaria. ¿Siente que es su mayor fracaso desde que está en el club? Terminar último en el grupo y si considera es un ciclo terminado. No, la verdad que no, vuelvo a decirte lo mismo. Nos competimos, obviamente que el resultado que obtuvimos no fue el que buscamos, ni estamos para nada satisfechos de lo que hicimos. Estamos con mucha bronca. Y la verdad que yo tengo mucha fuerza, obviamente que seguramente tendré algunas charlas en estos días. ¿Por qué Olimpia no supo consolidarse nunca en la Copa Libertadores? ¿No tuvo los jugadores necesarios? Siendo un equipo que llegó a ser tetracampeón y hoy fue eliminado por Delfín. Está bien, es verdad que estamos en un club con mucha historia y esto es fútbol. Vos podés jugar y te pasa lo que nos pasó hoy, que creo que hicimos un buen partido, lo buscamos, tuvimos muchas situaciones, no lo pudimos concretar, el rival de una pelota parada te abre el juego, se metieron atrás, hicieron todo el tiempo necesario y el árbitro tampoco ayudó demasiado en eso y terminás perdiendo el partido. Obviamente que las historias de los clubes tienen que ver, pero adentro de la cancha cuando empiezan los partidos eso queda al margen. Luego de este fracaso, ¿te parece que se deberán reestructurar las cosas en el club para pelear a nivel internacional? Bueno, de hecho que ya antes de esto creo que se está viendo una forma de reestructurar lo que ya está dentro del club. Ahora mismo es una situación obviamente difícil de analizar porque estamos todos nosotros muy dolidos obviamente por la derrota de hoy, pero es lo que corresponde, ¿no? Después de cuando se termina una etapa, más todavía de la forma que la hemos terminado, donde obviamente no vamos a ocultar la decepción ni cambiarle el nombre a lo que verdaderamente es a nivel de resultado, que es un fracaso para lo que nosotros aspirábamos. Se te vio muy sentido al salir del partido. ¿Fue tu última copa con Olimpia o seguís con ganas para una copa más?
No, terminé contracturado, obviamente el desgaste hoy fue importante, también hacía mucho calor, ¿no? Con la humedad todavía hizo que se sienta mucho el peso del partido, pero no, eso nunca se sabe, ¿no? El fútbol, como ya nos ha demostrado muchas veces, termina dándote revancha, ojalá que pueda tener otra vez alguna oportunidad de jugar una Libertadores por Olimpia, porque bueno, obviamente que el sabor amargo con el que nos quedamos hoy, obviamente que no es nadie quiere terminar, ¿no? con este sabor. ¿Siente que es una humillación quedar fuera de toda competencia internacional? Bueno, el fracaso pocas veces se explica, nosotros obviamente de que a nivel futbolístico creemos de que hemos hecho las cosas muy bien, obviamente que al no haber concretado los goles, no solamente en este partido, nos ha pasado también en el partido contra Santos, donde hemos manejado el partido, donde no hemos conseguido mantener nuestra valla a cero y bueno, a pesar de haber tenido control en la mayoría de los partidos, si no en todo, hemos terminado con resultados adversos, muchos de ellos. Hoy nos ha pasado exactamente lo mismo. Creo que hemos sido los dominadores del juego, hemos controlado toda la fase del juego, generado múltiples situaciones para marcar, y cuando no aparece el gol, no estás expuesto a que por una desatención o por una virtud del rival en una situación de pelota parada, que ha sido prácticamente la única oportunidad que han tenido, nos puedan dar ese mazazo que hemos recibido, ¿no? Así que por el esfuerzo y por el fútbol que hemos demostrado, creo que no es correcto llamar ni sentirse humillado, ¿no? Porque futbolísticamente no corresponde, ¿no?, lo que hemos demostrado a lo largo de toda la Libertadores con la posición que al final hemos tenido. Es indudable que sos un jugador con una amplia trayectoria y en ese sentido bien sabes que el fútbol tiene momentos alegres y otros como este para el Olimpia. Desde esa experiencia te consulto, ¿cómo puede hacer el equipo para dar vuelta a la página luego de esta derrota? Bueno, igual que cuando las cosas van bien y cuando semestre tras semestre se festejan títulos, uno tiene que pasar página y volver a pensar en el siguiente objetivo. Esta situación no difiere, solo que es mucho más difícil dormir, es mucho más difícil aceptar la derrota, aceptar el resultado. Siento obviamente que una impotencia, pero el fútbol te da revanchas muy rápido. Tenemos seguramente un partido otra vez, no sé qué día volvemos a jugar, pero la única manera de volver a tener una alegría o a poder vivir con un fracaso como en el que estamos inmersos hoy, ganando partidos, volviendo otra vez a tener mejores sensaciones a través de victorias y bueno, hay que volver a intentar. El fútbol, la vida es saber aceptar los momentos lindos,